Polémica en Canarias. El informe de la UCO, unidad perteneciente a la Guardia Civil, revela nueva información sobre el caso de las mascarillas y hace temblar la actualidad política de las islas. ¿Qué dice el informe? ¿Cuáles son los detalles? Descifrando el informe UCO. Todas las claves hoy en Hay que Verlo. Nuevos datos y mensajes que destapa la UCO de la Guardia Civil entre Koldo García y el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en ese informe que ha sido remitido a la Audiencia Nacional. Fran Fajardo, buenas tardes. Has leído ese informe, hoy vas a desgranar los aspectos más importantes. Efectivamente, hoy hemos conocido el contenido íntegro de este informe realizado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la conocida como UCO, respecto a la relación que mantuvo el presidente del Gobierno de Canarias en aquella época, Ángel Víctor Torres, con los investigados Víctor de Aldama y Koldo García. Todo ello en el contexto de los contratos que suscribieron con el Ejecutivo Canario para la venta de material sanitario durante la pandemia del COVID-25. Hablamos de unos contratos que están siendo investigados porque no hubo en su momento licitación, sino fueron adjudicados a dedo. Y hay dos cuestiones fundamentales que deja este informe. Primero, por una parte, que hubo contactos entre Ángel Víctor Torres y los investigados, cosa que al principio presuntamente el actual ministro negó. Y segundo, Torres, en esta rueda de prensa que realizó esta tarde, dijo que no había cometido delitos, que no hubo mordidas, que no hubo pisos, que no hubo ningún contacto con prostitutas, es decir, que no tiene nada que esconder. Tenemos los mensajes, los vamos a analizar, estamos viendo algunos de ellos de que efectivamente, y según el informe de la UCO, pues certifican que sí que había comunicación entre Koldo y Ángel Víctor Torres, pero serán unos minutos. Comunicación directa entre ellos, vamos a ver los mensajes y vamos a traer los más importantes, Laura. Perfecto, pues en nada vamos a hablar de todo eso, ya lo saben aquí en el programa, pero también hoy tenemos que irnos hasta el sur de Tenerife, hasta el Hotel Callao Sport, ya saben, vandalizado y ocupado desde hace casi un año. Pues bien, ya tenemos fecha de la justicia para su desalojo inmediato. Ana, te encuentras en el lugar, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Laura. 30 días fue concretamente el plazo que dio la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en ese auto judicial que conocíamos ayer. Han dado 30 días a los ocupas para desalojar el inmueble. Aún así, les aviso que han pasado solo 24 horas y en lo que llevamos aquí en la entrada hemos visto entrando y salir a bastante gente. Nuestro objetivo es conseguir hablar con algún vecino para ver cómo han recibido la noticia, aunque ya les aviso que hemos escuchado alivio en varias ocasiones, y ver si podemos intentar hablar con alguno de los ocupas que sigue viviendo en el hotel. Enseguida desvelaremos más detalles, Laura, sobre este auto judicial. Bueno, y ya lo saben que además habíamos recibido denuncias de los vecinos cansados de las fiestas de los supuestos ocupas. Enseguida les vamos a dar todos los detalles. Pero ya, Adrián, nos habías dicho en el día de ayer que mañana por fin viene esa bajada de temperaturas, pero yo quiero afinar un poco el tiro y decir cuándo, en qué momento de mañana. Le vamos a poner hora porque no va a ser simultáneo en todos los puntos del archipiélago. Hoy le vamos a poner hora a este cambio de viento inminente que nos está dejando, Laura, temperaturas de récord en el día de hoy. Enseguida les voy a contar dónde nunca antes había hecho tanto calor en noviembre como el que estamos teniendo hoy. Y por cierto, que les vamos a explicar la imagen de la que todo el mundo hablaba a primera hora del día en muchos puntos costeros de Canarias. Esta imagen, estas nieblas sorprendentes, misteriosas, por qué se forman y también, por supuesto, veremos si se pueden volver a formar, Laura, en los próximos días o con la bajada de temperaturas estas nieblas irán, pero desde luego han llamado hoy mucho la atención. Bueno, pues ya lo ven, tenemos nieblas misteriosas, tenemos el informe de la UCO, tenemos también desocupación en ese hotel en el sur de Tenerife, tenemos muchos asuntos que contarles, un programa frenético el de hoy, así que comenzamos, no se muevan porque sin publicidad arranca Hay que Verlo. Un coche aparece en el fondo de un barranco en Gran Canaria y cuando llegan los servicios de emergencia, salta la sorpresa. ¿Qué se encontraron? Detectado un nuevo foco de la temible termita californiana en Tenerife. ¿Puede expandirse? Dos individuos se ensarzan en una violenta disputa en plena calle y perturban la paz de los vecinos. ¿Dónde ocurrió el incidente? Todas las claves hoy en Hay que Verlo.
Bueno, pues ya lo ven, comenzamos, hay que verlo este martes. Les digo que tenemos un programa frenético con muchísima información, pero como siempre hacemos, empezamos con el tiempo, Adrián, porque estas altas temperaturas, digamos que ya tienen un momento límite. En algún momento, y será pronto, van a terminar. Va a ser muy pronto, Laura. Ya estamos en la cuenta atrás para ese refresco. Yo les decía hace un minuto, que vamos a desvelar en qué momento vamos a notar ese cambio de viento y ese cambio de tiempo, que al menos en cuanto a las temperaturas va a ser radical, ¿eh? También vamos a ver hoy cuánto van a bajar, porque no es que mañana bajen un poco las temperaturas, es que mañana se desploman las temperaturas. De momento, horarios, puntos de inflexión, los vemos a continuación, a qué hora refrescará y se va a notar primero en el oeste del archipiélago, en La Palma, en La Gomera y en El Hierro, a partir de esta próxima madrugada, incluso ya durante las primeras horas de la noche, notaremos como el viento del oeste comienza a refrescar un ambiente que, por ejemplo, a esta hora está recalentado en La Palma, también con más de 34 grados. Tenerife, Gran Canaria, primera hora de la mañana. Al amanecer empezaremos a notar cómo el día va a ser bastante menos cálido que el de hoy. Y en el extremo oriental del archipiélago es donde nos costará un poco más perder la temperatura. Fuerteventura, Lanzarote, en torno a mediodía. Pero todavía, por ejemplo, esta próxima noche, más calor que el que hemos tenido esta pasada madrugada en las islas más orientales. Enseguida vemos cuánto bajan las temperaturas y enseguida hablamos de este fenómeno inusual que se ha visto en toda Canarias. Por ejemplo, hoy, al amanecer, en el norte de Tenerife. Ahora mismo, Garechico, como van a ver, no se ve absolutamente nada. El roque lo perdimos, por decirlo así, por una ironía. Y miren qué pedazo de nube hemos tenido al levantarnos todos aquí. Enseguida vamos a ver a qué se debe ese fenómeno, qué es lo que ha pasado hoy en Canarias para que tuviésemos esas nieblas a nivel del mar, pero de momento quiero ver el tiempo que tenemos hasta ahora. Y aunque en esta parte yo habitualmente me lo tomo un poco más distendido, contacto por ejemplo con Ana o con Pedro, a veces en tono anecdótico, hoy hay que ponerse serios, porque por ejemplo, Ana, donde tú estás, en Tenerife, nunca antes había hecho tanto calor en el mes de noviembre como el que tenemos hoy. Nunca, pero es que ni siquiera en el sur, Adrián, que quizás en el sur estamos más acostumbrados a ver temperaturas más elevadas, pero en noviembre no. Y así tenemos el cielo y la playa ahora mismo, por lo menos en Adeje, en Callao Salvaje, ni una nube se ve, cielo y playa, yo diría una tarde de verano totalmente. La parte positiva que desde aquí, pues a lo lejos vemos La Gomera, que eso siempre está bonito decirlo y verlo, pero claro, la gente dirá, bueno, en el sur, Ana, a lo mejor estar en los 27 grados es normal. Sí, pero aquí en La Laguna no. Pues hoy se han llegado a los 32 grados en La Laguna, concretamente en la zona de Los Rodeos. Eso nos ha dejado impactados y yo, Adrián, si me permites, resaltarlo como un valor histórico, podríamos decir, sobre todo en fechas de noviembre. Aún así, yo me fijo siempre en las palabras de Adrián Cordero, ha hablado de esperanza para mañana, pues vamos a tener esperanza, a ver si es verdad, si llega el fresquito, porque estamos sudando de lo lindo, querido. Pues sí, fíjate de esas palabras, mañana llega el fresquito, Ana, y decías muy bien, el valor, por ejemplo, del aeropuerto de Los Rodeos en el día de hoy no tiene precedentes. Después, la gente en redes sociales y en la barra del bar, ¿esto siempre pasó en Canarias en noviembre? Pues no. Lo que está pasando hoy no había pasado nunca en Canarias en noviembre, a 4 de noviembre. Gran Canaria, Pedro Santana, por ahí, si no llegamos al récord, casi lo rozamos, calor excepcional también. Calor excepcional, Adrián, buenas tardes a todos. Estación meteorológica en mano nos marca en este municipio de Arucas apenas unos minutos de que se cubra el sol por completo. Los 26 grados y medio, temperaturas excepcionales, también las que se han vivido en el área metropolitana, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, con termómetros que han llegado a marcar los 30 grados. También destacar esas imágenes que les estábamos mostrando de la neblina en zonas de costa. También se despertaban así en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, en la zona de vecindario. Lo hemos tenido aquí hace apenas unos minutos
fríos en Arucas ya se ha disipado por suerte. Y también destaca el titular de que nos encontramos en alerta por riesgo de incendios forestales en la isla de Gran Canaria, decretada por el gobierno de Canarias. Y esto es importante porque estamos en pleno mes de noviembre, a apenas unas semanas de que comience las Navidades. Algo excepcional absolutamente. También temperaturas altas las que hemos tenido en el municipio de Mogán, donde han rozado los 35 grados. Y nos quedamos con el mismo mensaje que tenía Ana. Esperanza para el día de mañana, a ver si de verdad llega ese fresquito que estamos ansiando todos, porque claro, con 26 grados al atardecer no se puede estar. Desde luego que no, es lo que corresponde a esta altura del año, sin lugar a dudas, todo ello, como ven, con algo de calima en altura, aunque poco a poco se va retirando. Bueno, calor excepcional también el que tenemos en otros puntos del archipiélago. Rápidamente hacemos ese recorrido, nos vamos, por ejemplo, a los llanos de Aridane, en la isla de La Palma, por allí, en la vertiente occidental de La Palma. Bueno, ya están viendo a esta hora, ¿no?, la imagen que ya nos da calor, incluso el ambiente bastante reseco, máximas que también han superado los 34 grados. Por ejemplo, en Tijarafe es una de las particularidades de este episodio de altas temperaturas, que es que ha afectado a todo el archipiélago. Mañana en La Palma será, ya lo saben, de los primeros sitios en los que notarán refrescar esta próxima madrugada. Y por cierto, en el norte de Lanzarote, en el mirador de Aría, también con muchísimo calor, máximas de hasta 32 grados hoy en la isla Conejera, más de 32 grados también hemos tenido en Fuerteventura. Por allí, al contrario que en La Palma, ya saben que es donde más tardarán refrescar, y de hecho esta próxima noche hará incluso un poco más de calor del que teníamos ayer. Bueno, estos son lo que nos dejan las imágenes en directo, y por supuesto un día más queremos repasar las imágenes que ustedes nos envían. Y claro, si Wilson siempre se queja incluso cuando no tiene muchos motivos, hoy, con la que está cayendo, el lamento de Wilson desde la aldea de San Nicolás, pues no podía faltar, claro. Buenos días, Adrián, compañía. Saludos. Nada, como verás, por aquí es la misma historia, ¿no? El agua para allá. Y por aquí tenemos lo que hay. Cejito, algo de tierra. Y bueno, seguiremos esperando aquí el agüita. Aunque no, los pronósticos no son muy buenos. Sí son buenos. Que sí son buenos, Wilson. Lo que pasa es que yo no lo quiero decir porque lo gafo. Así que yo me callo. Miren las aplicaciones del móvil. Yo cuando llegue el día, yo se lo voy a decir el día que va a llover. Bueno, se lo voy a decir unos días antes, que para algo me pagan, tendré que ganarme el sueldo. Pero hoy no lo quiero decir todavía porque lo gafo. Pero quiero seguir viendo imágenes, por ejemplo, del calor en la laguna. Amanecía con ese sol, con efecto omega que me envía Iván. Es preciosa esta imagen. Recuerden que la laguna hoy está viviendo un día histórico de calor. Y por cierto, también con algo de oleaje todavía en la playa de las Canteras. Vean y escuchen esta imagen que me envía Gabri. De hecho decía que había bastantes personas irresponsables en esa zona. Ahí están viendo cómo saltaba incluso el paseo. De hecho tenemos otra imagen de la misma zona, como vemos cómo prácticamente era imposible bañarse, porque lo cierto es que la marea está muy llena estos días y el oleaje está siendo importante. Y también con mucho calor amanecía en el sur de Gran Canaria, en la playa del Inglés. Buenos días, sobran las palabras. Wow. Mañana más y mejor. Sobran las palabras, claro que sí. Gracias, Leo. Y también desde Santa Cruz de Tenerife, en este caso, nuestra compañera, amiga y querida Judith esquivaba la masa de aire sahariano volando en altura. Fíjense, así se veía la capital chicharrera esta pasada madrugada. Y por cierto, nieblas misteriosas desde los Realejos, que también nos contaba Monse. En un segundito les explico de qué se trata. Mar de nubes en el Realejo Bajo, desde el Socorro, la Fajana, impresionante. Enseguida vemos de qué se trataba, pero antes vamos a ver cómo el calor se nos va a ir de un plumazo, se va a ir rapidísimo. Fíjense en los dos mapas, porque a veces a mí los mapas de comparativa me gustan bastante. Este es el de hoy a las 12 de la noche. Todavía vamos a tener mucho calor, todavía 7 grados por encima de lo habitual en el oeste de Canarias, 10 grados por encima de lo habitual en el centro y en el este. En menos de 24 horas, es decir, mañana a las 10 de la noche, cambio radical. Ahí lo vamos a ver, porque fíjense
no tiene desperdicio. Esa entrada de colores mucho más azulados, esa entrada de colores que nos indican que las temperaturas mañana, sobre todo al final del día, ya van a ser prácticamente normales, todavía van a ser un poquito más altas de lo habitual en el extremo oriental, pero fíjense ya cómo se normalizan por el oeste. Y estos contrastes se notan y se va a notar muchísimo. Y de hecho, el jueves las temperaturas van a seguir cayendo. Titular, el jueves será incluso un día fresco en Canarias. Y ahora sí, ponemos nombre a esas nieblas que son nieblas de advección y que se han visto así hoy en toda Canarias. Fíjense, por ejemplo, esta imagen fantástica desde Pozo Izquierdo, como una cascada de nubes y de niebla se metía en la playa. Bien, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues que teníamos la masa de aire cálido prácticamente a nivel del mar, teníamos la inversión térmica a cota cero. Ahí están viendo, por ejemplo, desde el norte de Tenerife, imagen que nos envía Seven. Y como el mar está fresquito y el aire está muy caliente, se produce esa evaporación que habitualmente en Canarias se produce a más altura. Es lo que tiene de excepcional, claro, las nieblas suelen estar a 600, a 700, a 800 metros, siempre hay un punto en el que tenemos esa inversión térmica, pero hoy esa inversión térmica estaba a nivel del mar. Bueno, y vamos a hacer un pequeño repaso, esto es precioso, no es bonito lo que les voy a contar a continuación, viene de otras partes del mundo, pero el tifón que estamos teniendo en Filipinas, me pongo un poco más serio, sobre todo porque ya ha dejado bastantes víctimas mortales, vean. Claro, las imágenes son terribles, ya tenemos 26 muertos, a esta hora es el balance provisional, se trata del tifón Kalmaegi. Es un categoría 2, no es el mayor tifón que hemos tenido en esta zona, pero las imágenes son muy preocupantes. Fíjense la siguiente, la gente se subía a los tejados para intentar salvarse, porque claro, estamos hablando de una zona del planeta muy pobre. Fíjense qué tipo de infraestructuras, qué tipo de viviendas, y tanto es así que me llama la atención mucho la siguiente. Nosotros cuando tenemos un episodio de temporal intentamos salvar nuestros coches o nuestras motos, podríamos decir que intentamos salvar cosas del primer mundo. Allí que intentaban salvar desesperadamente los animales, vean. Ahí están viendo cómo esas personas se alían, van a ver ahora cuando se acerque un poquito la imagen, para salvar precisamente a esa vaca, o lo que intuyo que es una vaca precisamente, porque al final para ellos es su medio de vida. Como decimos, 26 muertos y 400.000 personas afectadas. Por cierto, Uruguay, granizada, pero de las que dejan sin palabras, vean. Absolutamente impresionante cómo caían las ramas de todos los árboles. Y por cierto, nos vamos un poquito más cerca, pero es que a veces nos olvidamos de que estamos muy cerca de África y de que allí las inundaciones pueden ser muy graves. Por ejemplo, en Kenia, inundación repentina, crecida repentina de un barranco increíble. Ahí están viendo el arrastre de esa gran cantidad de agua, 14 muertos en el caso de Kenia por ese deslizamiento de tierra que golpeó sobre todo a la aldea de Moror. En esa zona se han confirmado también otros 13 fallecidos. Así que estas son, Laura, las imágenes un poquito más dramáticas por las víctimas mortales de este tiempo de extremos, que también está siendo extremo aquí en Canarias hoy con este calor histórico y de récord que tenemos. La verdad es que las imágenes son impactantes, pero nosotros tenemos que volver a Canarias para hablarles. Ya saben que hace unos días les decíamos que la vendimia está siendo un desastre en este año en muchas islas, y esto va a afectar a la producción de vino y a su vez también a los famosos guachinches, en particular en la isla de Tenerife, pero también están de actualidad por una antigua demanda, una antigua reivindicación que vuelve a estar de actualidad, y es que no todos los establecimientos utilicen el epígrafe de guachinche. Hanna, buenas tardes, tú te encuentras en uno de esos tradicionales de verdad. Buenas tardes, Laura. Es que ahora, hoy en día, la palabra guachinche pues la vemos en cualquier tipo de restaurante, pero nosotros nos hemos venido precisamente hoy hasta este guachinche Ramón El Arotava, que sí que conserva esa esencia tradicional de los típicos guachinches. En unos minutos estaremos hablando con parte del personal de este guachinche para que nos cuenten cómo es mantener esa esencia y para que también nos cuenten pues realmente para ellos lo que es y lo que debería ser un guachinche. Se lo contaremos en tan solo unos minutos.
Así es, Hanna. Enseguida volvemos contigo hasta La Orotava para analizar con el dueño de ese Guachinche lo que supone todo esto. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta no solo le hablamos de Guachinche, sino también actualizamos todos los datos de la UCO. Polémica en Canarias. El informe de la UCO, unidad perteneciente a la Guardia Civil, revela nueva información sobre el caso de las mascarillas y hace temblar la actualidad política de las islas. ¿Qué dice el informe? ¿Cuáles son los detalles? Descifrando el informe UCO. Todas las claves hoy en Hay que Verlo. Un coche aparece en el fondo de un barranco en Gran Canaria y cuando llegan los servicios de emergencia, salta la sorpresa. ¿Qué se encontraron? Detectado un nuevo foco de la temible termita californiana en Tenerife. ¿Puede expandirse? Dos individuos se ensarzan en una violenta disputa en plena calle y perturban la paz de los vecinos. ¿Dónde ocurrió el incidente? Todas las claves hoy en Hay que Verlo. Bueno, enseguida vamos con todos esos temas, pero ahora vamos a desgranar en detalle ese nuevo informe de la UCO remitido a la Audiencia Nacional y que incluye mensajes entre Koldo García y el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y que vendrían supuestamente a implicar o a confirmar esa implicación de Torres en los negocios de una de las empresas vinculadas a esta trama. Bueno, Fran Fajardo, vamos a explicar con detalle por lo menos los aspectos más importantes y nos vamos a remontar a la apertura de la investigación en el año 2022. Efectivamente, el año 2022 fue cuando se abrió esa investigación que trataba de esclarecer la presunta legalidad o no de unos contratos suscritos por el gobierno de Canarias, presidido en aquella época por Ángel Víctor Torres, con las empresas de Koldo García y Víctor de Aldama, que eran soluciones de gestión y gestión de empresas. Entonces, lo que trataba de esclarecer la Fiscalía era si había habido trato de favor o algún tipo de sobrecoste en estos contratos de venta de material sanitario en plena pandemia, el COVID, de test sanitarios y de mascarillas. En principio, la Fiscalía empezó a ver presiones políticas, presuntamente por parte de Ángel Víctor Torres, según desgrana el informe de la UCO de la Guardia Civil, para que se pagaran esos contratos de venta de material sanitario desde el gobierno de Canarias hacia estas empresas. Incluso una funcionaria del Servicio Canario de Salud expresó sus dudas, unas dudas bastante importantes con respecto al coste de unos contratos que podrían ascender a 12 millones de euros. Lo cierto es que ayer se conocía en detalle ese informe de la UCO que se ha ampliado en la tarde de hoy. De hecho, has incluido algunos datos más conocidos en el día de hoy. Y vamos a fijarnos en esos mensajes porque ahí es realmente donde se viene a demostrar que existía una relación entre Ángel Víctor Torres y Koldo García, por lo menos a través de mensajes. Efectivamente, y tenemos que insistir que habían objeciones por parte de funcionarias, sobre todo la directora de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud, que intentaba frenar los pagos de pagos de más de 7 millones de euros que fueron desbloqueados presuntamente, según entiende la unidad orgánica de la Guardia Civil, que fueron desbloqueados por parte de Ángel Víctor Torres. ¿Y por qué llegan a esas conclusiones los investigadores? Por mensajes que podemos ir viendo que mandaban el propio expresidente del Gobierno de Canarias, ahora ministro, a Koldo García, que recordemos que es la figura que intermediaba entre Víctor de Aldama y el que era José Luis Ábalos, el cabeza visible del Partido Socialista en aquella época. Vemos uno de los mensajes que decía el propio Ángel Víctor Torres a Koldo García, que decía que me pide Illa, recordemos que era el ministro de Sanidad en aquella época, una semana para lo de los antígenos. Se lo doy. Y aquí vemos que él intenta siempre desbloquear esta situación nombrando en este caso a Ábalos y a Pedro, en referencia a Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno de España. Otro de los mensajes también que escribió Ángel Víctor Torres el 14 de julio de 2020 dice lo siguiente: le dijeron que hace una semana y media que ya te pagaban y luego rollos y rollos, pero ya estoy en el aeropuerto hacia Tenerife a resolver esto, en referencia a la maniobra de desbloqueo por parte de Ángel Víctor Torres con el Servicio Canario de Salud, con la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, para abonar los pagos a las empresas investigadas. Otro de los mensajes también, el que tenemos aquí en pantalla, fue días más tarde, el 23 de julio. Lo tenían todo parado y he dado el golpe preciso en la mesa para acabar con esto. Es decir, el golpe de efecto de Ángel Víctor Torres, insisto, para desbloquear los pagos que Koldo le insistía que tenían que realizar. Y el último mensaje, si quieres, podemos escuchar también, podemos leer, mejor dicho, que decía el actual ministro
ministro del Gobierno de España dice: me han dejado los pies de los caballos, porque ella se comprometió conmigo y yo con él, con mis socios y agentes. Y al final ella me falló. Firmar el decreto y ya veremos qué pasa. No me dejan otra opción. Insisto, maniobrando presuntamente y según los investigadores de la Guardia Civil para acelerar los pagos a las empresas que están siendo investigadas por esas adjudicaciones presuntamente fraudulentas, porque fueron adjudicadas a dedo sin ningún tipo de licitación por lo que era la vía de emergencia en aquella época de la pandemia por el COVID-25. Lo cierto, Fran, es que hay que decir que en estos mensajes no se aprecia ninguna comisión de algún hecho delictivo, pero sí que viene a contradecir un poco lo que Ángel Víctor Torres había dicho años atrás, que no tenía ningún tipo de relación o que no conocía a Koldo García, ¿no? Efectivamente, lo que acreditan estos mensajes son los investigadores es que lo que dijo en principio Ángel Víctor Torres de que no había tenido contactos y que no conocía o que nunca se había reunido con las personas investigadas, pues al final se puede acreditar con esos contactos directos que tenían en WhatsApp. Primero dijo no conocerlos y después acabó admitiendo que pudo haberlo visto y que pudo haber mantenido reuniones, tanto con Víctor de Aldama, que en una reunión, en una cena, como con el propio Koldo García. También se refirió a Ana María Pérez, la directora general de Recursos Económicos, investigada también, recordemos, en el caso mascarillas, por esos 4 millones de euros que se pagaron por unas mascarillas que nunca llegaron a los hospitales canarios. Dijo que nunca había tenido contactos con ellas y al final se acredita, según estos mensajes, que sí habían mantenido no solo conversaciones telefónicas, él instando al pago a las empresas de Koldo, recordemos, Koldo es José Luis Ábalos, por parte del gobierno autonómico de Canarias, porque estaban presuntamente bloqueados. Lo que sí está claro, según dices tú, es que estos mensajes acreditan esa conexión, ese contacto directo que en su momento supuestamente negó Ángel Víctor Torres, pero sí es verdad que no hay mordidas, no hay comisiones, no hay mujeres presuntamente explotadas sexualmente, como dijo el actual ministro en la rueda de prensa que escuchamos hace unas horas. Y que ahora vamos a escuchar, pero déjame que te pregunte una cosa, porque sí es verdad que hasta el día de ayer, incluso hasta el mediodía de hoy, ese informe de la OCU no estaba completo, no había llegado a los medios de comunicación completo, sí que llegaba al mediodía en torno a las 2 de la tarde, Fran, has podido leer, y hay mensajes que quizás ya el tono nos empieza a sorprender, porque no te digo que sean salidos de tono, pero no soez, tan, podríamos decirlo. Sí, es algo soez, efectivamente, ¿no? Son tonos totalmente fuera de lugar en lo que son conversaciones, en todo lo que es un presidente autonómico, ahora ministro, y un asesor de Ábalos, pero estamos hablando de un contexto de mensajes por WhatsApp. Por ejemplo, en uno de ellos, pues el Koldo le decía a Ángel Víctor: oye, si me consigues esto te voy a violar, es potata, es broma, por ponerte un ejemplo gráfico de lo que estamos hablando, en algo que es bastante curioso. Que no conoce. Efectivamente, se supone que no tenían contacto y que no eran conocidos, sino simplemente era el interlocutor de Ábalos en el ministerio y Ángel Víctor era presidente del Gobierno de Canarias. Pero sí es curioso, como tú decías, que ese informe de casi 400 folios, que ayer tuvimos acceso solo a 80 y pico, casi 90, porque hubo un error informático. Hoy las partes se han recibido ese informe íntegro de casi 400 páginas con los anexos, que son los audios, que estamos hablando de una cantidad ingente de mensajes y de información que están siendo analizadas por las partes, ¿no? En este caso para ver si hay cualquier tipo de actividad presuntamente delictiva, y va a ser fundamental para que la autoridad judicial determine el devenir de esta investigación, si va hacia un lado o a otro. Incluso Ángel Víctor Torres dice que ya respira tranquilo porque ve que no hay nada que le pueda incriminar penalmente en esta causa. De hecho, y tú lo acabas de decir, Ángel Víctor Torres daba esta tarde una rueda de prensa que podían seguir aquí en directo en Televisión Canaria. Ha dicho que simplemente estos mensajes no vienen a decir nada nuevo, que de hecho le quitan todo tipo de incriminación, y justifica el tono de los mensajes en la urgencia del momento de la pandemia, sobre todo por conseguir esos PCR, y también ha asegurado que ese tono de los mensajes lo que demuestra es que había desencuentros con la empresa. Vamos a escucharlo. Porque ese informe de la UCO, frente a lo que algunos pensaban, deseaban y querían que dijese, dice otra cosa. Quienes pensaban que aquí iba a estar en este informe mordidas de Torres, peticiones de comisiones, situaciones lamentables en lo personal, de eso no hay absolutamente nada. Lean la consideración final. Comparen la consideración final de este informe con otros informes de la Unidad Central Operativa previos. Verán que en otras ocasiones, cuando acaba ese informe, la UCO traslada al juez lo que debe hacerse es continuar la investigación con respecto a las personas que están en este informe, sobre el que se ha hecho el trabajo por parte, y de esto no hay nada con respecto a Torres ni a su equipo del Gobierno de Canarias. Y si ustedes leen, termino, paso a paso este informe de la UCO, díganme en qué página, en qué párrafo, en qué palabra, la UCO dice que Torres ha cometido un acto delictivo. Es una pregunta retórica, en ningún sitio lo van a encontrar.
Bueno, pues vamos a analizar este informe de la UCO y también las declaraciones de Ángel Víctor Torres con dos periodistas, Francisco Pomares, Juan Luján. Muy buenas tardes a los dos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Paco, empiezo contigo porque lo cierto es que Ángel Víctor Torres ha dicho en esta rueda de prensa que se ha demostrado que no ha habido mordidas, que no ha habido delito, pero me gustaría preguntarte, el que hayan aparecido estos mensajes que hayan demostrado que efectivamente existió una relación entre Koldo García y el propio Torres, ¿debería desembocar en algún tipo de acción por su parte? Vamos a ver, yo creo que lo que realmente ha demostrado hasta el momento el informe de la UCO es que el expresidente del gobierno de Canarias es un mentiroso, es una persona que ha mentido 4 veces, una de ellas en sede parlamentaria, y que ha mentido porque ha negado tener relación con Koldo García, ha negado conocer a Ana María Pérez, la jefa de los recursos económicos del gobierno, de la Consejería de Sanidad, ha negado también en una ocasión no haber tenido ningún contacto con García Tapia, con el que se encontró en el despacho del presidente del gobierno de Canarias en el Parlamento de Canarias, con el que probablemente trató los asuntos que tenían que ver con la instalación de una refinería en las islas, por encargo de Aldama. Y ha negado también, y es quizá lo más grave, haber tenido ningún contacto con Aldama, ha negado incluso conocerlos cuando se desprende de lo que se ha podido constatar en este informe que se reunió con él en un restaurante de Madrid. Yo creo que esto convierte a Torres en un personaje poco fiable, porque cuando una persona miente insistentemente para justificar que no ha tenido nada que ver con un proceso, después de haber responsabilizado a los funcionarios del gobierno de Canarias como responsables de la compra o de las decisiones de compra, y resulta que hubo alegatos de los funcionarios para evitar que las compras se llegaran a producir, y hubo amenazas del propio Torres en un tono un poco tabernario, pero eso es lo de menos. Amenazas del propio Torres de cesar a una funcionaria si no se ponía a tiro para que la empresa de Víctor Aldama cobrara rápidamente 7,8 millones de euros que se le debía. Yo creo que si todo eso no es suficiente para pensar que el comportamiento de Víctor Torres, de Ángel Víctor Torres, merece una reprobación pública y quizá una petición formal de dimisión, pues apaga y vámonos, ¿no? Porque no sé a qué estado se reduce la política. Juan, te pregunto a ti, ¿crees que este informe también es culpa de cualquier comisión de delito o es culpa Ángel Víctor Torres de esos delitos? Porque es verdad que decía Paco que efectivamente los mensajes demuestran que sí que existía relación cuando dijo que no la había, y también ha caído en algunas informaciones que después se han demostrado que no era así, pero mentir no es delito de momento. Entonces no sé si crees que este tipo de informe, como también ha dicho Torres en su rueda de prensa, le es culpa de toda acción delictiva. Bueno, yo creo que con lo que hay, no es que lo crea yo, lo ha creído el juez, que no ha metido dentro de investigados a Torres después de tener acceso él al informe completo. Por tanto, en principio parece que no hay delito. No solo es que desgraciadamente mentir a los periodistas, o sea, a la ciudadanía, no es delito, sino que hacer la pelota a un jefe tampoco es delito. Creo que Ángel Víctor Torres se pasó de pelota. Para él Koldo representaba la mano derecha, que lo era, de hecho, de Ábalos, y recordemos que Ábalos era en ese momento secretario de organización del PSOE. Por tanto, Torres no tenía el dato, al menos eso creo yo, de que el propio Koldo tenía una trama corrupta para beneficiarse, aunque recibía un sueldo de Aldama. No tenía ese dato. El dato que tenía es que era una mano derecha de un ministro que era el máximo cargo del PSOE a nivel territorial después de Pedro Sánchez. Y lo que quiso es hacer de pelota. Pero no había necesidad de llegar a este punto de mentir diciendo que no le sonaba Koldo, que no le sonaba Aldama, cuando el tono de los mensajes es tremendo y es un tono de confianza entre Koldo y Torres. Y a mí me parece también bastante impresentable que un presidente del gobierno de Canarias interceda, y él negó que hubiese intercedido, para que se agilizaran los pagos a la empresa de Aldama, a una empresa concreta, porque, hay muchas empresas, incluso empresas canarias, que ni siquiera, no tuvieron ni siquiera, por ejemplo, dinero por adelantado, como tuvo una, 4 millones de euros antes de traer las mascarillas. O sea,
hubo irregularidades claras y evidentes durante la crisis del COVID por parte del gobierno de Canarias y Ángel Víctor Torres ha querido achacar todo a decisiones de los funcionarios y como que él pasaba por allí. Paco, lo cierto es que también Ángel Víctor en la rueda de prensa lo ha justificado un poco por el momento de urgencia, ¿no?, que se vivía en el año 2020 con la ausencia de PCRs. También hablaba de ese cero turístico, que había la necesidad de volver a reactivar el turismo y demás. Había mucha urgencia por tener ese material sanitario e incluso llega a decir que los mensajes lo que también certifican es que había ese desencuentro con la empresa, ¿no? ¿Qué te parece? Yo creo que son otras dos mentiras más de Ángel Víctor Torres. La primera, y está en los correos que se cruzan las funcionarias para plantear que el procedimiento que se pretende seguir es un procedimiento incorrecto, que se va a aprobar una compra de 12 millones sencillamente porque un correo dice que hay que aprobarla, un correo electrónico. Ahí una de las funcionarias es extraordinariamente crítica cuando dice que bueno, que hay suficiente material para poder atender las necesidades de la pandemia durante 2 meses. Y además se está intentando comprar productos por más precio del que en esos momentos estaba como valor de mercado las mascarillas. Yo creo que realmente lo que hubo fue un intento, como ha comentado Juan Luján hace un momento, de satisfacer las instrucciones recibidas desde el Ministerio de Transportes. Ese ministerio que se había convertido en la cobertura de una auténtica mafia dedicada a asaltar las arcas públicas en momento de pandemia. Que Ángel Víctor no lo sabía, es perfectamente probable que no lo supiera, que sencillamente pensara que lo que estaba era favoreciendo a sus compañeros de partido. Pero al margen de que exista o no exista un delito, y eso es algo que en su momento tendrán que decir los jueces, hay en estos momentos un anuncio de que Ángel Víctor va a ser denunciado también por parte de un partido político, el Partido Popular, porque siempre estamos, unos acusan a los suyos, acusan a los otros, pero nunca acusan a los suyos. Al margen de esa historia, lo cierto es que cuando alguien miente de manera sistemática para responsabilizar a los funcionarios de haber tomado decisiones, cuando es obvio que las decisiones se tomaron para favorecer a los compañeros de partido, pues chico, algún tipo de responsabilidad tiene que haber. Y en cuanto al lenguaje tabernario utilizado en los mensajes, decir que es un lenguaje que lo que demuestra es una absoluta familiaridad y confianza entre dos personas, el presidente del gobierno y un un asesor del ministro de Transportes, que antes se había dedicado como negocio a ser portero de prostíbulos, que al final denota que esa proximidad tiene que tener algo detrás, algo tiene que existir, algo tiene que querer Ángel Víctor Torres, que consigue generando una proximidad de ese tipo. Yo tengo la sensación de que Ángel Víctor salió inmediatamente a declarar que se sentía muy feliz por los resultados de este informe, tenía probablemente preparada la respuesta. Lo cierto es que el informe de la UCO es un informe demoledor, es un informe brutal en el que desvela la manera absolutamente arbitraria en el que los políticos a veces resuelven los problemas y confunden lo público con lo privado. Aquí lo que está claro es que el presidente del gobierno de Canarias favoreció a una empresa integrada por personajes corruptos y además lo hizo anunciando que estaba dispuesto a cesar a la responsable de los de los recursos económicos de la Consejería de Sanidad en el caso de que no resolviera los pagos con la diligencia que él consideraba necesaria. Bueno, y tengo que pedirte, Juan, brevedad. Bueno, estaba hablando antes, Paco, de denuncias. Hay que decir que Ángel Víctor también ha anunciado que va a denunciar a Víctor de Aldama por intromisión en su honor, en su intimidad y también en su imagen. Pero es la segunda vez que lo anuncia. Recordarán ustedes que ya dijo que iba a presentar demandas sobre este asunto cuando se publicaron los primeros mensajes y jamás presentó esas demandas. Es decir, Ángel Víctor anuncia continuamente que va a hacer cosas que luego no hace. Vamos a esperar que en esta ocasión lo haga. Paco, porque cuando uno presenta una demanda contra alguien, lo que se somete es a la apertura de un procedimiento judicial. Y yo personalmente creo que Ángel Víctor en estos momentos
Paco, vamos a dejar a Juan que hable. Paco, vamos a dejar a Juan que hable, que lo que quiero como conclusión es preguntarle, ¿y ahora qué? ¿Cuál creen que va, o cuál quiere Juan que va a ser el procedimiento que se va a seguir a partir de ahora y con este informe de la UCO ya dado a conocer y en las portadas de toda la prensa, por cierto? Yo creo que, bueno, ahora mismo estamos pendientes de que se publiquen por fin los resultados de las comisiones de investigación del Parlamento de Canarias en el caso Mascarilla, que ratifica este informe de la UCO, que hay una responsabilidad política de Víctor Torres y de su consejero de Sanidad, Blas Trujillo, y de su jefe de gabinete en lo que ha ocurrido, en las presuntas irregularidades que ha habido en la venta de mascarillas en Canarias. Y Torres le ha dado la vuelta. Es totalmente absurdo decir que hay que situar el contexto. El contexto lo repiten mucho tanto los políticos como argumentarios del PSOE como los periodistas palanganeros del PSOE de Víctor Torres. No vemos en estas conversaciones que el Víctor Torres esté intercediendo para que agilicen que traigan la mascarilla, no. Vemos a unos señores, a un golfo que representa a una empresa exigiéndole al gobierno que agilice los pagos. Y esa empresa es donde está metido, y quien habla en nombre de ella es un asesor de Ábalos. Eso es lo que ha hecho el Víctor Torres, intentar agilizar y beneficiar a una empresa, no que trajeran la mascarilla, que le exigen la empresa a Torres. Claro, frente a la prensa de ultraderecha que anunciaba que estaban investigando a Torres desde la época del alcalde de Aruca, él ha visto un alivio, y otro alivio es que lo que han insinuado de pisos con señoritas en Atocha también le ha aliviado, pero es que es presidente de Canarias, más allá de comportamientos morales particulares, aquí lo que exigimos es responsabilidad como presidente de Canarias. Juan García Luján y Paco Pomares, muchísimas gracias por este análisis en esta tarde. Gracias a los dos. Gracias a ustedes. Saludos. Bueno, pues ya lo ven, es el análisis que hemos hecho en el programa de lo que es evidentemente la noticia del día que hemos analizado contigo también. Fran, ¿querías añadir algo? Sí, si me permites un último apunte, lo triste es que estamos hablando de una pandemia global que azotó a todo el planeta, que se nos olvida, y que los tiros apuntan siempre a Canarias, tanto con el caso Mascarillas como el caso Coldo, por venta presuntamente delictiva de material sanitario con sobrecostes, con comisiones, etcétera, y solo apunta a Canarias. Eso me parece bastante triste, que se nos reconozca a Canarias no por otras cosas, sino por este tipo de presuntos amaños en contratos públicos para entidades privadas en venta de material sanitario. Bueno, pues vamos a ver en qué queda todo eso, pero como les decimos, teníamos que hablar en el programa de esto que está siendo pues la noticia del día, no solo en Canarias, sino también en el resto del país. Bueno, tenemos que conectar ahora con los servicios informativos de Televisión Canaria, hoy al frente de ellos Patricia Santana. Patricia, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Pues vamos a dedicar gran parte de este informativo al tema del día, ese tema del que ustedes están hablando también ahí en el plató, esas declaraciones del ministro Ángel Víctor Torres después de que ayer se filtrara ese informe de la UCO en las que el ministro ha defendido su inocencia y ha anunciado que va a demandar al empresario Víctor de Aldama por atentar contra su derecho al honor y a la intimidad. Ángel Víctor Torres ha insistido en todo momento en que todo lo que hizo lo hizo por defender el interés general de los canarios en ese momento de pandemia, en ese momento en el que era necesario comprar material sanitario. Vamos a hablar de todo lo que rodea a este asunto y vamos a intentar poner en antecedente también al espectador sobre los orígenes de este caso. Vamos a hablar también hoy del paro, de esos datos que se han conocido y que dejan datos positivos en cuanto a los parados de larga duración, los mejores desde febrero del año 2009. Vamos también a situar cuáles son los sectores a los que más afectan esas cifras y a las contrataciones. Y por supuesto vamos a estar en la World Travel Market, esa feria de turismo, la más importante casi del mundo, en la que hemos desplazado a dos equipos de los servicios informativos. Nuestros compañeros están allí y ya hoy los hemos podido ver durante todo el día, han tenido la oportunidad de entrevistar, por ejemplo, a la consejera de Turismo, que ha dado esos titulares sobre el mercado británico, la necesidad de mantenerlo y de generar un turismo de más calidad para obtener mayor rentabilidad. También las curiosidades que encierra esa feria en la que Canarias siempre está presente. De todo eso y de mucho más vamos a hablar en los servicios informativos en el Telenoticias 2 a partir de las 8:30 de esta tarde. Bueno, pues estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias, Patricia Santana, el Telenoticias 2 a partir de las 8:30 de la tarde. Y por cierto que comentaba
que estamos en la World Travel Market, la radiotelevisión canaria, siguiendo muy de cerca todo lo que tiene que ver con una de las ferias más importantes, ferias turísticas más importantes del mundo, la Feria Turística de Londres, y ahí se ha desplazado también muchos equipos de la televisión canaria, de los servicios informativos. Con uno de ellos estamos. Isaac Tacoronte, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues es la primera jornada de la World Travel Market, una de las ferias de turismo más importantes que se celebran, y por supuesto Canarias está representada, como no podía ser de otra forma, en este stand, un stand que además ha recibido premios precisamente por su sostenibilidad. Es más pequeño que el que se presentó en Fitur y allí recibió precisamente uno de los premios a lo mejor stand. Como decimos, la feria es muy importante. Canarias recibe más de 6 millones de turistas británicos al año, la mayoría de ellos van a la isla de Tenerife, y es muy importante seguir pendientes de ese mercado emisor. Y van a continuar también en el día de mañana, porque es importante mantener esa fidelidad con el mercado británico, especialmente un mercado británico que mueve, como decíamos, 6 millones de turistas al año, especialmente a la isla de Tenerife, aunque Lanzarote y Fuerteventura también están recobrando, y Gran Canaria, mercado británico en detrimento del mercado alemán. Pues esto es lo que les hemos contado hoy, pero mañana les contaremos cómo ha ido esta segunda jornada en esta feria de turismo en la capital del Reino Unido. Muchísimas gracias, Isaac Tacoronte, desde Londres, desde la World Travel Market. También seguiremos muy pendientes de lo que allí ocurra, pero tenemos que volver a Canarias para contarles algunas de las imágenes de impacto que nos han llegado en el día de hoy. Una de ellas nos traslada hasta un barranco en Mogán, en Puerto Rico. Allí, la madrugada del domingo al lunes, se daba la alerta de que un vehículo se había caído por esa ladera, un sitio muy escarpado de difícil acceso. De hecho, los servicios de emergencia lo tuvieron difícil hasta llegar a ese coche, que estaba a unos 100 metros de profundidad, pero lo cierto es que cuando llegaron ahí no había conductor en su interior, y eso es realmente lo que nos ha llamado la atención. Buenas tardes, que no las he saludado. Buenas tardes. Estefanía Faina. Buenas tardes. Sí, es verdad que ver un coche ahí en medio de la ladera genera como angustia, ¿no? Y al final el cerebro humano siempre intenta buscar explicaciones de qué habrá pasado, cómo habrá llegado hasta ahí. Parece que ya entramos en pensamientos, en sospechas, que si ha sido robado, que si ha sido un accidente. Lo que está claro es que como ha llegado ahí, ha sido seguramente por algo... Por un accidente o algo que se escapa de nuestro control. Algo que se escapa de nuestro control, evidentemente sí. Seguro que hay alguna investigación abierta y que conoceremos más datos próximamente. Pero también tenemos que hablarles de una nueva denuncia que nos ha llegado, imágenes impactantes desde Santa Catalina. Estamos hablando de una nueva pelea entre varias personas en plena calle, lo están viendo. Uno de los vecinos conseguía grabar esas imágenes y llama la atención una vez más la violencia que se emplea, como decimos, en plena calle en la capital Gran Canaria. Faina. Es que este tipo de denuncias que suelen hacer además los vecinos, como en este caso que el vecino ha grabado la agresión, ¿no? Son cada vez más habituales, y lo que está claro es que la gente, los vecinos específicamente, están demandando una mayor presencia policial, porque lo que no puede ser es que personas que, bueno, pues no se sabe, digamos, de mal vivir, vamos a darlo ahí, perturben pues la tranquilidad de la gente que está intentando descansar y vivir tranquilamente en su barrio. La verdad es que sí, sobre todo cuando vemos este tipo de cosas que pasan, pues da pena y da preocupación, sobre todo por los vecinos, pero también por los comercios. Fran. Y sin ánimo de apuntar directamente a un sitio u otro, la verdad es que yo sobre mojado, porque siempre que hablamos de determinadas islas, este tipo de circunstancias se producen en los mismos lugares, ¿no? Al final, pues en este punto, es una pena, ¿no? Porque al final los que lo sufren son los vecinos, que no tienen absolutamente culpa ni responsabilidad de nada y tienen que lidiar constantemente con este tipo de altercados en la vía pública. Lo que siempre decimos, más presencia policial, que eso persuada a los que se dedican a hacer escándalo, y también a los que se dedican a cometer este tipo de actos que, insisto, son totalmente incívicos y delictivos en este caso, porque estamos hablando de peleas que pueden derivar en detenciones o en delitos de lesiones. Según nos cuentan los testigos, que además nos han hecho llegar estas imágenes, parece ser que uno de los individuos que estaba implicado en esta pelea estaba en el interior de un bar, provoca la pelea, sale y después vuelve con ánimo incluso de provocar más todavía, ¿no? Con mayor violencia. Efectivamente, siempre pasa lo mismo, ¿no? Siempre suelen ser lugares de ocio, ¿no? Que se beben alcohol, consumen cualquier tipo de sustancia y al final se alteran y ocurren este tipo de situaciones que, repito, sin ánimo de apuntar directamente, oye, que pasa siempre aquí, no, pero es que la verdad es que en estos casos siempre, cuando hablamos de la capital de Gran Canaria, de Santa Cruz de Tenerife, de Arrecife, del resto de islas, pues vemos que suelen darse en los mismos lugares. ¿Qué quiero decir con esto?
más presencia policial y más acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado para evitar este tipo de situaciones. Bueno, nos vamos ahora hasta el sur de Tenerife. Ahí tenemos que hablarles del Hotel Callao Sport. Están viéndolo en sus imágenes, ocupado y vandalizado desde hace casi un año. Pues bien, la justicia ha puesto ya fecha definitiva para su desocupación forzosa. Será el próximo 10 de diciembre. Lo cierto es que ya la administradora única de la empresa propietaria de este hotel, Margarita Domínguez, ha conseguido entrar en su interior y en declaraciones a COPE Tenerife habla de unas instalaciones absolutamente destrozadas. Que les comunican hoy a todos los ocupas que están allí, que tienen un plazo de 30 días para dar el desalojo voluntario, y si no es así, pues el día 10 de diciembre se producirá el desalojo forzado. Nos han dado la oportunidad de acompañar un poco por ver cómo está la situación, y de verdad te he mandado unas fotos porque es que da pena verlas, es que ahí han hecho sus necesidades en el suelo. Es que da vergüenza ajena que se haya permitido que hayan destrozado el hotel de esa manera y que hayan robado a diestro y siniestro, y que ahora mismo no sé muy bien quién se va a hacer responsable de toda esa situación, la verdad. Unas instalaciones que hay que decir que se cerraron durante el COVID en el año 2020, desde entonces están abandonadas, pero fueron ocupadas en febrero de este año, y desde entonces no solo ha sido la manera de destrozar el hotel como están viendo, sino además las fiestas y el ruido que han provocado en la inseguridad, según la denuncia de muchos vecinos alrededor. Vámonos en directo hasta allí. Ana, te encuentras a las puertas de ese hotel para intentar hablar con algún vecino o incluso con alguno de los ocupas. Sí, Laura, lo primero que hemos hecho obviamente ha sido llamar puerta por puerta a los vecinos. Hemos hablado incluso con portavoces que otras veces han hablado aquí a cámara, pero han dicho que ya no querían saber nada del tema, que lo dejaban todo en manos de las autoridades. Lo respetamos. Ahora estamos en una de las puertas laterales de aquí del hotel y nos hemos encontrado pues uno de los documentos de diligencia de requerimiento que dejaban las autoridades para notificar a los ocupas que tenían 30 días para desalojar, y si no, pues se procederá a ese desalojo forzoso que hablábamos el 10 de diciembre. Hemos conseguido hablar con una de las personas que estaba ocupando este hotel, no va a dar la cara, lo respetamos por supuesto. Lo primero te lo tengo que preguntar, imagino que ya todo el mundo, todos los ocupas que están dentro están al tanto de que tienen 30 días para un desalojo voluntario. Sí, claro, ya vinieron ayer, si no me equivoco, o antes de ayer, la policía, y nos dieron los papeles de que el día 10 de diciembre teníamos que salir por forma voluntaria, y si no, pues que nos sacaban. Entiendo que la situación se habrá comentado entre ustedes y que entienden la situación también porque los vecinos, yo que he hablado con ellos personalmente, están desesperados, ¿vale? Porque más allá de que estén ocupando una propiedad privada, hablan de peleas, hablan de música hasta altas horas de la mañana. No sé qué opinan de esto. Sí, es verdad que en el hotel han habido problemas y han habido peleas, pero es como si yo te digo cualquier vecindario, siempre hay algún vecino que molesta, siempre hay algo que no les gusta a otra persona. Yo obviamente entiendo a los vecinos porque además de las músicas, pues eso, las peleas, los robos, todo eso es muy entendible. Sí. Hablo también, ya no solo de la molestia por música o fiestas que digamos, sino que hablo también de destrozo material. Yo personalmente no he entrado, pero la administradora de la propiedad sí ha conseguido hacerlo junto a la cooperativa judicial, y ella misma tiene fotos, ya ha visto cómo estaba todo destrozado, marcos, puertas. Entiende que en un futuro, cuando esa persona tenga que entrar, va a tener que asumir ese coste. Claro, sí es verdad que al principio de cuando ocuparon el hotel venía mucha gente distinta y mucho se rompió, mucho se quitó de un lado y se puso en otro, pero sí es verdad que estos meses, por ejemplo, hemos sido muchas las personas que muchas de las cosas que el hotel tenía roto hasta cuando entramos, se han ido arreglando poco a poco. Es que la situación es muy difícil, hay muchas familias aquí dentro, hay muchos niños pequeños que no tienen a dónde irse, no tienen otro sitio donde poder decir estoy tranquilo. Y usted entiende que la culpa no lo tienen los vecinos que viven aquí al lado, que también tienen hijos y bebés que necesitan descansar y que conviven con esos ruidos, que yo no digo que sea usted concretamente, pero personas que sí están aquí. Y a mí me ha dicho una vecina que incluso salía a su terraza y se veía a personas haciéndole todo tipo de gestos, burlas, incluso lanzándole cosas al balcón. Una persona que está pagando su propia propiedad y que tiene derecho a vivir dignamente, ¿entiende esa molestia? Sí, obviamente todas las molestias que se han hecho, todos lo hemos dicho, que
o sea, la mayoría de la gente que vive aquí no hace eso, ¿no? Son 2 o 3 personas que están aquí, igualmente nos da mal a nosotros. Pero sí es verdad que nosotros siempre se lo hemos dicho, no molesten a los vecinos, no hagan esto, no hagan lo otro. Al fin y al cabo cada persona es libre. Bueno, pues muchas gracias por atendernos, gracias por atender al programa, hay que verlo. Aquí tenemos el testimonio de una de las personas que ocupan este hotel, Laura. Dejo solo una frase que me ha hecho una vecina, me parece importante decirlo, y es que pues se va a ir de su casa. Quería decirlo, se va a ir de su casa, me ha pedido que lo diga, porque no puede más. Ella está de alquilada y va a tener que alquilarse otra casa lejos, porque dice que han sido 9 meses de no poder vivir con tranquilidad, y yo pues lo quería decir, lo digo en su nombre. Muchísimas gracias, Ana. También excelente testimonio el que hemos podido tener de una de las personas que está en ese hotel, y tristemente el escuchar, ¿no?, como los vecinos ante esta situación, pues muchos de ellos no van ni siquiera a esperar a que el hotel sea desocupado, desalojado el 10 de diciembre, sino que directamente se van a ir. Laura, yo es que me he quedado impactada realmente con el testimonio de esta persona, porque cuando alguien roba o machaca los marcos de una puerta no lo hace por necesidad. O sea, al final ya creo que hay una pérdida de respeto total hacia lo ajeno. Si me permite, bueno, y que ha arreglado algo, a lo mejor dijo, ¿no? Como que habían arreglado algunas cosas que estaban rotas de antes. O sea, me parece increíble el testimonio, y además es una pérdida de respeto total por lo ajeno, que se excusan que evidentemente pues tendrán sus necesidades, pero eso no justifica que actúen y que hagan eso a los vecinos. Vale, a mí personalmente sí me parece muy valiente el testimonio de esta persona, aunque no dé la cara, porque entiendo el por qué no lo hace, porque estando rodeada de personas violentas, pues evidentemente no va a dar la cara. Eso sí, por lo menos se ha pronunciado. Entonces yo quiero intentar equilibrar la balanza. Está claro que la gente que ha ocupado este sitio no se les puede llamar ni personas por cómo se han comportado, incluso defecando en el suelo, destruyéndolo todo, haciendo la vida imposible a personas que sí están pagando su alojamiento y viven al lado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que en este caso sí quiero digamos, equilibrar un poco la balanza, en el sentido en que esta chica simplemente ha hablado de su posición, y es cierto, y estoy segura de que habrá gente que esté ahí por pura necesidad, como esta persona, que tengan niños pequeños y que se hayan comportado decentemente también, ¿vale? No defiendo la ocupación, pero quiero decir que no me parece bien demonizar a esta persona que encima ha querido hablar y también, pues, un poco hablar de la otra posición de la gente que lo hace por necesidad. Pero tú vivías ahí, ella vive ahí, ella sabía todo, y ella estaba viviendo el día a día de los destrozos de las fiestas, de esas actitudes delictivas, de esos destrozos. Por lo tanto, ella también estaba siendo no partícipe, pero se podría decir hasta cómplice, por decirlo de alguna manera, o por lo menos testigo directo de los hechos. Ella misma ha dicho que la gente que a lo mejor eran 3 o 4, pero esos 3 o 4 le decían a los demás, por favor, compórtense de alguna manera. A mí me gustaría, ya que estamos viendo las imágenes, insistir en esas fiestas que las hemos denunciado, imágenes además de Cope Tenerife también. Es que parece una auténtica discoteca. ¿Qué pasa, Laura? Pero que tienen luces, tendrán equipos de sonido, tendrán de todo. No me queda claro si estos ocupas muchas veces son por necesidad. Es que ahí es donde quiero llevar. Hablamos del fenómeno de ocupación que puede estar justificado en casos de necesidad, de imperiosa, de que tú estás totalmente desamparado, no tienes a dónde ir y ocupas. Estamos hablando de que ocupas un hotel de lujo. Ya eso ya te deja con un poquito diciendo, bueno, y encima lo utilizan para vandalismo, para fiestas y para estar ahí, pues guay. Y no sé hasta qué punto, oye, independientemente de que por supuesto no podemos poner a todos en el mismo saco, pero desgraciadamente tampoco tenemos elementos como para pensar lo contrario, por lo menos por lo que estamos viendo y por los destrozos que refiere la propiedad que ha sufrido el inmueble, que estamos hablando de cuantiosos y que van a suponer un dineral por si quieren rehabilitar el inmueble y quieren volver a ponerlo. Estamos totalmente de acuerdo. Además, si tienes dinero para fiesta, alcohol y demás, seguro que, vamos, no es porque te falte para comer. Estamos de acuerdo, pero quiero decir que la chica ha defendido la posición de unos pocos, que tú también estarás de acuerdo conmigo en que hay gente que lo hace por pura necesidad. Pero destrozar un hotel no creo que sean unos pocos. No, no, desde luego que no. Ahí ha sido una gran mayoría. Hace nada les hablamos de los guachinches, teníamos a un guachinche tradicional, y es que lo cierto es que la vendimia ya saben que ha sido nefasta. También lo será para los guachinches, porque habrá menos cantidad de vino, y hay que decir que la mitad de la uva se pierde en otra vendimia que ha sido desastrosa. Esto les va a afectar, pero también algo que les sigue afectando, y es una denuncia que es recurrente, Adrián, es el que no se utilice el término guachinche para todo tipo de establecimiento de restauración o todo tipo de restaurante. Claro, sobre todo que se asocia mucho a ese tipo de restaurante, bueno, pues asequible, que tiene cocina tradicional canaria, que generalmente está ubicado en zonas más o menos rurales, en fin, bueno, pues ese concepto
que es muy amplio en general, o en realidad lo que quieren los propietarios de guachinches es que se acote y que se respete sobre todo la norma que lo define claramente, una norma del año 2019, hay una previa, pero en 2019 se garantiza que se va a perseguir el uso fraudulento de esa denominación. Y básicamente los criterios, o los más importantes, son tres, los vamos a ver a continuación. Para que un guachinche sea guachinche, lo primero, en términos de comida, sí puede dar comida, pero máximo 3 platos. Por cierto, que esos 3 platos tienen que ser con productos o producidos por el propio dueño del local o comprados en un comercio de proximidad. No vale ir a un gran supermercado a comprar, por ejemplo, los productos que se venden en un guachinche. Y luego, por supuesto, el eje central y el origen central de los guachinches, el vino. El vino, que siempre tiene que ser, siempre sin excepción, para que un guachinche sea guachinche, de cosecha propia. Y como muchas veces hablamos de producciones pequeñas, hay incluso un límite temporal durante el cual se puede vender ese vino. Es decir, que pueden estar abiertos los guachinches aproximadamente unos 4 meses, porque esas pequeñas producciones no dan para más. Es una producción cuyo excedente se saca en un local que, por cierto, y de manera habitual, también nos dice la norma, suele estar dentro de la propia finca, incluso Exacto. suele formar parte de la propia vivienda, o si no, en la finca algún cuartito de aperos o algún garaje, pero que tampoco puede ser un local comercial como tal, y por supuesto en el centro de un municipio. Así que los matices, o lo que dice la norma, es claro respecto a los guachinches. Norma hay, otra cosa es que se cumpla, porque lo cierto es que hay muchos establecimientos que se llaman guachinches y son auténticos restaurantes. Por eso nos hemos ido hasta la Orotava para estar en un auténtico guachinche tradicional, Hanna, y preguntarles este tipo de cosas, cómo les afecta. Buenas tardes, Laura. Pues así es, estamos en el guachinche Ramón en la Orotava, que es un guachinche de verdad, y estamos con su propietaria, Jessica. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, está claro que tú llevas mucho tiempo llevando este guachinche, ¿y cómo haces para mantener esa esencia de este guachinche tradicional? Bueno, pues llevamos ya 4 años, esto era de mi padre, soy la segunda generación, él lo abrió hace casi 30 años y yo llevo ahora mismo 4 años intentando, pues eso, como pueden ver, mantener la esencia del lugar sobre todo. Claro. Parte fundamental, por ejemplo, aquí tenemos algunos platos, ¿no?, tradicionales hechos aquí, los principales, ¿no?, que no son muchos. Digamos que estos son los platos principales, los que más demanda la gente, ¿vale? Estos son unas garbanzas, evidentemente las papas arrugadas con mojo y el quesito asado. Claro. Y el vino también, que es parte fundamental, ¿no?, que tiene que ser de cosecha propia. Eso es lo primordial. O sea, nosotros tenemos nuestros viñedos, elaboramos nuestros propios vinos embotellados y luego lo que elaboramos para el guachinche también. También es importante, como comentabas, Adrián, el espacio. Ya ven cómo es el espacio de este guachinche de toda la vida, guachinche tradicional. Vamos a pasar también por aquí, porque tenemos, por ejemplo, producto local, que también eso es importante, ¿verdad? Sí, efectivamente, nosotros cultivamos muchas cosas en nuestra parcela y las utilizamos para llevarlas a la mesa, y también trabajamos con los mercados locales, ¿vale? Todo lo que no tenemos nosotros cultivados, vamos a los mercados. Pues muchas gracias por atendernos, y voy a seguir enseñándoles un poquito por aquí cómo es el guachinche, para aprovechar y hablar con Eduardo, que es antropólogo y investigador. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes. Bueno, está claro que para que un guachinche sea guachinche tradicional tiene que cumplir unas normas, pero claro, cada vez es más insostenible, ¿no?, sí, ser un guachinche. Podemos decir que están pues por desaparecer. Están por desaparecer. El foco de conflicto principal es la temporalidad, es decir, 4 meses es insuficiente. Lo que dicta la norma es que se presuponen cosechas cortas, pero no atiende a las necesidades particulares de cada guachinche, porque tú puedes tener una cosecha corta, pero vecinos productores de vino que pueden venderte sus excedentes o producir para que tú vendas su vino si solo pagas a un precio justo. Es decir, estamos hablando de economía circular. Claro, lo que pasa es que hay muchos restaurantes que tienen el nombre de guachinche. ¿Qué daño hace ese tipo de establecimientos a los que sí son guachinches? El problema, lo han anunciado en plató, es que no tienen su vino propio, porque al final en un guachinche estamos hablando de algo muy excepcional, y esto es importante destacarlo, de las islas, en particular Tenerife, porque es un productor que vende directamente su producto. Si tú tienes un restaurante, usas el término guachinche para atraer clientela porque tiene tirón, porque hay mucha demanda, precisamente por esta
comensalidad de cercanía que tiene el guachinche, estás haciendo un fraude, digamos, de algo que es importante protegerlo, y eso es lo que se pretende. Que ¿Les afecta también a ustedes? Bueno, a mí en particular no, que no tengo un guachinche, yo soy investigador, pero yo sí que creo que esto es importante protegerlo y patrimonializarlo, porque es algo muy excepcional de las islas, es algo muy particular de Tenerife y es una cosa que deberíamos entre todos entender el valor que tiene cultural para la isla. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos y ya ven, Laura, aquí estamos nosotros, eso sí, en un guachinche tradicional, que ya te digo yo que hay una comida espectacular. Y un vino seguro que bastante bueno, a pesar del año de vendimia que hemos tenido. Bueno, ¿y ustedes qué creen aquí en mesa? ¿Ustedes creen que deberían prohibir a todo establecimiento que utilice ese epígrafe como guachinche? Porque cierto es que hay mucho guachinche que en realidad en la teoría no lo es, que son auténticos restaurantes. ¿Ustedes lo prohibirían? ¿Serían más estrictos con eso? Yo creo que para algo el gobierno de Canarias aprobó unas medidas específicas para denominar lo que es un guachinche, ¿no? En primer lugar, es lo que estaba diciendo este señor, que tiene que estar directamente vinculado con un viticultor registrado, eso para empezar. Luego tener un vino de cosecha propia, o sea, de producción propia. Una carta reducida con 3 platos como máximo. Y finalmente, no estar abiertos todo el año, que eso me parece súper importante. Por lo tanto, cualquier restaurante que incumpla estas normas, pues no se puede denominar guachinche, me parece totalmente lógico. Son unas medidas, Faina, que como tú mismo has dicho, puso el gobierno de Canarias, pero el propio antropólogo dice que son insostenibles porque no pueden soportarlas los guachinches, porque la restricción de la temporalidad de las cosechas, el hecho de que tengan que tener un espacio propio de esa forma, al final estamos limitando y restringiendo. Evidentemente que tienen que tener una seña de identidad, sí, pero creo que debería ser menos estricto, abrir un poquito más la mano, porque incluso yo entiendo la queja, por ejemplo, de que en Tenerife que digan que porque hay guachinches en Gran Canaria. Puedo entender esa queja porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Qué bueno, que podemos discutirla, pero es que si no en la propia isla de Tenerife, la mitad de los guachinches que hay, pues tampoco podrían ser guachinches. Pero, Fran, yo creo que estamos hablando de dos cosas diferentes. Una es de que evidentemente los guachinches, por sus características de cada uno, pues tenga que modificar esa normativa, y otra cosa es que restaurantes se estén apropiando de esa terminología, porque al final es como una apropiación cultural. Que se hacen llamar guachinches. Que se hacen llamar guachinches, pero claro, es como un reclamo para la persona. O sea, tú vas y después cuando llegas ves que el vino no es propio, sino es un vino embotellado. Y al final te encuentras una carta completa y te venden una ensalada por 20 euros. Entonces, creo que se están aprovechando de ese término, independientemente de que tengas razón en lo que dice, que hay que ampliar esos límites, se están aprovechando para reclamar algo que no es realmente. También es verdad que con la vendimia actual y con que cada vez hay menos vino, cierto es que el máximo de plazo que pueden estar abiertos son 4 meses, pero con el vino que hay, probablemente este año tengan que cerrar mucho antes. Entonces, no sé yo si, decía incluso este antropólogo, que podrían llegar a desaparecer, porque a lo mejor abriendo un mes o 2 al año, no hay quien lo soporte, para las economías de los propios responsables de los guachinches es tener abierto eso. Claro, en Gran Canaria tenemos los pochinches también, hay muchísimos restaurantes que tienen esos nombres característicos, que son reclamos gastronómicos para el visitante. Al final son núcleos turísticos, reclamos turísticos para que la persona que quiere probar la gastronomía canaria vaya. Evidentemente. Entonces ahí está el problema. Sí, tenemos... tú vas a un restaurante chino aquí y no comes lo que se come en China. Fíjate, Fran, que lo que estás diciendo encaja, pero el tema es que la actividad principal de estos locales realmente no es ser locales de restauración. Era una salida para el local para sacar el vino que no se vendía. Pero bueno, todo evoluciona y camina. Vamos a ver qué dice la gente, que seguro que tiene un punto de vista interesante, que no les he dado nada de bola hoy. Venga, que ya están. Adrián, ¿cuándo nos lees un mensaje? Pues vamos a leer, por ejemplo, el de Juan. Dice, ya no hay guachinches como los de siempre, ahora todos son guachinches modernos donde están esos típicos platos canarios, esos pucheros, ese conejo, ese salmorejo, potaje de berros. Y lo bien que se come, Sigue diciendo muchas cosas, pero no podemos leerlas todas por horario porque tenemos mucha hambre ya a esta hora y Juan, no puedo seguir. Mario me dice que los guachinches deben de ser respetados y protegidos, son únicos para representar nuestra gastronomía y nuestra esencia única. Me dicen por aquí también que guachinche es sinónimo de barato y de sabroso, no necesariamente, porque no tiene por qué ser barato y sabroso, y que en una ocasión en el sur de Gran Canaria, en Puerto Rico, fue a un guachinche y que pagó un palo como en cualquier restaurante, que eso no debería ser así. Y por cierto que dice Domingo, que lo hemos explicado muy bien, que ya cualquiera quiere abrir uno sin tener ni idea y sobre todo sin ser productor de vino. Yo soy de Las Palmas, me dice Domingo, y personalmente voy a Tenerife
muchas veces a comer en Guachinches. Así que, en general, la gente, bueno, pues defiende el concepto tradicional, un concepto tradicional, Laura, por cierto, y acabo, al que solo se acogen 30 establecimientos en la actualidad. Porque, pues claro, una pena, porque claro, porque es tan acotado el término que al final... Pero después habría que hacer un estudio y es buscar la cantidad de restaurantes que hay en Tenerife que tienen la palabra guachinche por delante, que eso ya sí, eso lo dejamos para otro día, porque ahora tenemos que hablarles de una nueva estafa que se produce en el ámbito de este gran problema inmobiliario que tenemos en Canarias. No existen pisos y por eso hay quien se aprovecha de eso. El timo del alquiler no tiene límite, exigen 500 euros por solo ver un piso en la isla de Lanzarote. Le ha pasado a una persona que además ya había perdido 400 euros con una falsa reserva. Vamos a hablar de este caso con Rina, que es una de las afectadas por esta supuesta estafa. Rina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Porque entiendo que este tipo de personas que ponen estos anuncios falsos en las redes sociales o incluso en las plataformas lo que intentan es aprovecharse de la desesperación de las personas. Ok, nada, pues vengo desde hace 2 años buscando un alquiler. Nos encontramos con uno que la verdad nos pareció bien. Pues hicimos el contacto con la persona, nos empezó a mandar fotos del apartamento, que no sé qué, bueno, pues caímos, ¿vale? Porque nos pareció bien, porque el precio estaba bien y encima era aquí cerca en Playa Honda de San Bartolomé. Entonces, pues ella nos guió para que le hiciéramos la transferencia inmediata, nos ayudó, nos mandó DNI de ella, nos hizo una videollamada y bueno, pues confiamos en que era real. Pues, ¿y qué fue lo que pasó, Reina? ¿Qué fue lo que les pidió exactamente? ¿Les pidió dinero? 400 euros mandamos por transferencia inmediata. ¿Y cuando llegaron a ver el piso? ¿Solo por ver el piso? No, o sea, la llamamos y todo. Cuando le hicimos la transferencia, costaba que contestara. Pues nada, dice, váyanse a las 4 a ver el piso en tal y tal lugar, a dirección tal, número tal y todo. Pues llegamos, la volvimos a llamar, la llamó mi esposo, lo llamé yo y nunca nos volvió a coger el móvil. Entonces, resulta que a los vecinos donde ella nos había mandado, nosotros estamos número tal de tal apartamento, entonces nos dice, no, en esta región no existe ningún número de ese apartamento. Y la llamamos y nunca contestó. Y luego fuimos nosotros porque ya nos supusimos que había sido una estafa. Claro. Nos vamos a la policía, fuimos a poner la denuncia y pues no nos aceptaron poner la denuncia porque dijeron que necesitaban un comprobante del banco que asegurara que en realidad habíamos sido estafados. Pero bueno, y ustedes hicieron esa transferencia, pierden esos 400 euros, encima ese piso no existe y ustedes no han vuelto a saber nada de ella, de esa persona. Esta persona se manifiesta y se ha estado manifestando con diferentes nombres, es que yo creo que es una red claro. Grande, porque a veces te aparecen hombres, a veces mujeres, ¿sabes? Es un número de personas. Ella está utilizando varios nombres para ha estafado un montón de gente, un montón. Hombre, imagínense, solo esos 400 euros por los de ustedes, los de otras personas y demás, pues es tremendo. Gracias por su testimonio, esperemos que se pueda solucionar en algún momento y sobre todo que no le ocurra a nadie más. Un abrazo. Vale, pues nada, mi mensaje es de que la gente que anda buscando apartamentos, que tengan mucho cuidado, porque se manifiestan de esta manera, un piso atractivo, muy barato y te contestan muy rápido. Claro. Entonces son sospechosos, porque es que cuesta. El piso está costando más de 1.000 euros hasta para una habitación y hombre, te los muestran a 600, 700, dices tú, este es el mío. Claro. Rina, gracias. Nada, que tenga mucho cuidado. Ok, buenas noches. Bueno, pues desde luego que es un problema. Ya hablamos el otro día también aquí en el programa de habitaciones por encima de los 600 euros y claro,
la desesperación de las personas intentando buscar piso, pues lleva a que obviamente este tipo de situaciones se repitan. Nos tenemos que ir hasta el norte de Tenerife. Allí se ha detectado un nuevo foco de termitas. Ha sido localizado, como decimos, en Tacoronte, en el barrio de La Caridad, y lo cierto es que aunque se han provocado o se han hecho diversas actuaciones en el lugar, las termitas siguen apareciendo. Hoy hemos venido de nuevo hasta Tacoronte, concretamente ahora mismo estamos en La Caridad, donde ayer se detectó un nuevo foco de termita americana. No es la primera vez que este municipio sufre este problema y sin duda es una situación que preocupa a los vecinos. Me estoy enterando ahora mismo por ti, no sabía nada. La verdad que uno dice, pero ¿y esto de dónde viene, de dónde no viene? ¿Qué va a pasar? ¿Hay solución? ¿No hay solución? Que es algo que preocupa. Aquí vemos todavía cómo quedan restos y huellas del paso de las termitas. Sí, los efectos y el que se haya quebrado el poste son provocados por la Reticulitermes flavipes o termita americana. Evidentemente no es plato de buen gusto el ver que la expansión sigue sin controlarse y de que los efectos no remiten. A nuestra casa entraron por el terreno, se comieron ropa, se comieron todo lo que pillaron que tenía celulosa y era madera blanda. Y al final pues no deja de ser un trauma. Yo lo que tengo muchos dispositivos, míralos ahí, tengo muchos en mi casa, tengo por lo menos 10 o 15 por fuera para poder vivir dentro de mi casa, para poder evitar que me entren en mi casa. Si entran, yo le he dicho a mi familia que me voy, yo no paso otra vez lo que pasé. Se pasa muy mal, ¿verdad? Bastante. Días y días sin saber lo que era dormir sin un par de horas, bastante, porque mi casa estaba súper invadida. Pues lo que vamos a hacer ahora es ir a hablar con alguien del Ayuntamiento de Tacoronte para que nos cuente un poquito más sobre este asunto. Ayer, sobre media mañana aproximadamente, se pone en contacto con nosotros Pedro Millán para comentarnos de que un particular de la zona de La Caridad, había enviado una fotografía a la empresa adjudicataria del tratamiento contra las termitas, de Traxatec, y les habían comentado como que había posibilidad de que fuera. Y efectivamente se dieron cuenta que lo más probable es que fuera la termita invasora. Prospectaron el resto de la finca y sí, exactamente encontraron la termita. A partir de ahí se pusieron en contacto con nosotros y desde el ayuntamiento, pues lo normal en estos casos, abrimos la mano y pusimos a su disposición pues todos los medios necesarios. Pero como digo, hay que seguir buscando, hay que seguir colocando cebos, seguir colocando estacas, porque claro, no nos avisa la termita hasta que ya es demasiado tarde, entonces tenemos que ir actuando y tenerla acotada y actuar directamente sobre ella. Bueno, pues vamos a hablar de todo esto con Guasimara González, que es bióloga y técnica del Cabildo de Tenerife. Guasimara, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y la pregunta es, que incluso lo hemos visto en algunas de las vecinas con las que hablaba Hanna esta mañana, ¿cómo es posible que con todas esas campañas que ya se han realizado para intentar acabar con esta termita americana sigan apareciendo focos con el paso del tiempo? El problema es que los focos conocidos se tratan, pero si no llegamos a conocerlos, no podemos actuar sobre ellos. Por eso hacemos un llamamiento a la ciudadanía, por supuesto, para que cualquier posible infección de termitas que encuentren en sus terrenos o en sus propiedades, nos avisen, que siempre acudimos a verificar si es o no es. En el caso que nos concierne ahora mismo, pues efectivamente un particular nos avisó y hemos ido a comprobar que efectivamente es la Reticulitermes flavipes, la especie invasora que tanto nos trae de cabeza en esta zona y bueno, en otras zonas de la isla. Y hemos actuado sobre la marcha para tratar este nuevo foco. Guasimara, entiendo que cuesta mucho erradicarla, ¿no? Una vez que detectamos el foco y conseguimos contactar con las termitas, para contactar, como es una termita subterránea, debemos poner esos cebos que señalaba la señora que salió antes en el suelo, y si tenemos contacto con la termita, actúan en intervalos de 6 a 8 meses. El problema es si no tenemos el contacto. Entonces, lo primero que me gustaría señalar es que aquellas personas que encuentren un posible canal de barro en sus paredes, en su propiedad, que se ve es un canal pegado a las paredes, a los postes de teléfono, como bien señaló antes también otro señor que salió, o en sus fincas, en planta viva, un canal de barro que es por donde ellas salen hacia el exterior, desde la tierra hacia el exterior,
pues que nos avisen sin destruirlo. Es fundamental que tengamos ese punto de contacto también, porque podemos actuar con mayor eficacia y celeridad. Guasimara González, muchísimas gracias. Feliz tarde. Muchas gracias a ustedes. Feliz tarde. Pues ya lo ven, que la importancia también que radica en este tipo de problemas es actuar con celeridad, y por eso es importante, en el caso de que tengan sospechas de que exista termitas americanas en esta zona de Tenerife, pero también en muchas tantas del norte de la isla, avisen a las autoridades. Es muy importante. Como importante también es la calidad de vida que tenemos en Canarias. Pues bien, un informe del Instituto Nacional de Estadística dice que Canarias es la comunidad autónoma con peor calidad de vida. Vamos a debatir de todo esto a la vuelta. En Canarias, como en ningún sitio, o eso dicen, porque según datos del INE, somos la comunidad autónoma con peor calidad de vida. Pero, ¿están de acuerdo los canarios y canarias? ¿Qué dices? Eso es mucha mentira. ¿Es mentira? Si somos los mejores que vivimos, con este sol espléndido y con la gente maravillosa que hay aquí en Canarias. ¿Verdad que sí? Somos los mejores, los canarios. Los canarios somos los mejores. ¿Paraíso perdido? Hoy en Hay que Verlo. Ya estamos de vuelta y tenemos que darles una última hora porque al parecer ha sido hallado el cadáver de una persona en la playa de Famara, en Lanzarote, desde donde el pasado domingo se estaba buscando a un bañista desaparecido. Un hallazgo que se produjo en torno a las 5 de esta tarde. El cadáver todavía no ha sido identificado, pero sí que queremos actualizar esta información con Enrique Espinosa, que es el gerente de emergencias de Lanzarote. Enrique, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué última hora se puede dar acerca de este hallazgo? Sí, ya lo que dice sobre las 17:05, unos bañistas pudieron ver a un cuerpo, automáticamente llamaron a los bomberos pudieron sacar el cuerpo y ya se llamó a la Guardia Civil. Según la Policía Judicial, los rasgos casi coinciden con lo que es la persona que estábamos buscando, por lo que es pendiente de la última hora para certificar que es la persona que estaba desaparecida para finalizar todo el dispositivo de búsqueda. Lo cierto es que el dispositivo se había emprendido desde en torno también de las 4 de la tarde del pasado domingo. Se había producido ese incidente en el que también una persona había fallecido, y este hombre, pues por varios testigos que se encontraban con él, pues se encontraba desaparecido desde entonces. Han sido casi 3 días de búsqueda y si todo pues confirma, con un triste desenlace, ¿no? Sí, bueno, también lo esperábamos. Cuando una persona desaparece en el mar es muy complicado, tiene muy pocas posibilidades de encontrarla con vida. Lo importante es encontrar el cuerpo, sobre todo para eso, para las familias, para todo, para esclarecer exactamente cuál fue el motivo, si fue ahogamiento o el motivo que haya sido. Y eso ahora, bueno, pasamos a otra dimensión y sobre todo esclarecer sobre todo que se termina este periodo de búsqueda que empezó desde el domingo a las 4 de la tarde y que ahora mismo finalizará ahora con el paso del día de hoy. Enrique Espinosa, gracias una vez más por haber estado con nosotros dando esta última hora. Muy buenas noches a todos. Bueno, pues esta es la última hora que nos llega desde la isla de Lanzarote, pero nosotros tenemos que continuar y abrir ese debate del que le hablábamos antes de irnos a publicidad, y es que un estudio del Instituto Nacional de Estadística afirma que Canarias es la comunidad autónoma con peor calidad de vida. Nosotros hemos salido a la calle a preguntarles a ustedes si creen que esto es así. Ya, Rosy, mira lo que dice aquí, que los canarios somos los peores que vivimos de toda España. Chacha, cállate, eso es mentira. Pues sí, porque eso no es mentira. Como nosotras que estamos aquí disfrutando en la playita, ay, mi niña, esto es vida, lo demás bobería. Pues efectivamente, según un estudio del Instituto Nacional de Estadística, Canarias es la comunidad autónoma que peor calidad de vida tiene de todo el territorio español. Por eso hoy nosotros nos hacemos una pregunta: ¿por qué? Supongo que, como casi siempre, por los sueldos, que son bajos, y entiendo que todo eso repercute en nuestra economía, ¿no? Eso no es verdad.
¿No es verdad? No. Somos los mejores, los canarios. Los canarios somos los mejores. A ver, vamos a ir por partes, A ver. Este clima no lo tiene nadie. Venga, vamos a poner en una lista cosas de los canarios que son importantes. Agarra ahí, boli, y vamos a apuntar. Playa. Playa, venga, playa. En ocio, dice que en ocio estamos muy mal, que no tenemos relaciones sociales, que no tenemos a dónde ir ni dónde salir. Eso están diciendo. ¿Qué dices? Eso es mucha mentira. Es mentira. Bastante mentira. ¿Tenemos a dónde salir nosotros? Claro, ¿Tenemos bastante. fiesta? Mucha. ¿Tenemos romería? Bastante. Pues pon ahí romerías y fiestas. Economía. Se come muy bien. Economía, no de comida. Pues eso es económico. Las perras aquí es un poco difícil, pero bueno, toca solventar con lo que tenemos. ¿Y los sueldos cómo está la cosa? Un poco bajito, la verdad, está bajito. Creo No que va a ser todo bueno. Algo malo va a haber que tener. es el más bajo de todas las comunidades. ¿Se vive mejor en el País Vasco económicamente que en Canarias? A ver, es verdad que los sueldos son más altos, por lo cual vives un poco mejor que aquí. Y porque son más ahorradores, porque seguramente su clima no es el nuestro y no invita a salir. Y cuando no sales no gasta. El País Vasco, a mí es que el chiribiri no me gusta. Ya. La lluvia no me gusta, el sol. Preferimos los Soy canarios. Soy muy lagartija. Y socialmente, pues la gente canaria, quieras que no... A ver, los vascos son muy majos, pero son mucho más... Somos más graciosos un poco también, un poco, Sí, ¿no? sí. Ellos son como el clima. Claro. Son así como cerradillos. Felicidad, tíos, que somos felices. Pues pon aquí en grande, felicidad. Los más felices, los más felices. Es envidia, es envidia del clima que Envidia tenemos. del sur. Del carácter que tenemos, de lo que tenemos. Envidia del sur. Exactamente. Envidia del sur. Pues nada, exactamente, que vengan y verán que se quedan. Exactamente. ¿Canarias lo mejor, sí o no? Sí. Pues Canarias lo Bueno, pues está claro que los canarios y las canarias en la calle lo tienen clarísimo, que aquí se vive muy bien, pero Adrián, ¿por qué dice el INE que Canarias tiene la peor calidad de vida? A ver si ahora va a resultar que en vez de las islas afortunadas somos las islas desafortunadas. No, hombre, por no. favor, señores del INE, vamos a ver, lo que dicen es esto, claramente, posición número 17 del país, lo vemos a continuación, solo Ceuta y Melilla tienen peor calidad de vida que Canarias. ¿Y por qué lo dice? Pues vamos a ver 4 ítems fundamentales. Alguno puede encajar. Por ejemplo, que estamos hablando de que las condiciones laborales, económicas, ahí estamos los últimos. Pero me llama mucho la atención. En ocio y en relaciones sociales estamos los últimos. Sí, en cuanto vamos a los teatros, en cuanto vamos a los espectáculos, en el entorno natural y en el medio ambiente también somos los que tenemos peor calidad de vida. Esto ha sorprendido bastante, aunque también es verdad que hace referencia al paisaje urbano, no solo al medio natural. En cualquier caso, yo esas dos cosas, permítanme ustedes que tenga un poquito de duda. Ocio y relaciones sociales y medio ambiente, los peores de todo el país. INE, los peores de todo el país. Yo no sé qué piensan los colaboradores. A ver, yo les voy a decir una cosa. Yo no sé qué piensan ustedes, pero yo no lo veo. Relaciones sociales, pocas, no sé, en cuanto a la naturaleza también que decías, Adrián, yo no sé cómo lo ven ustedes, ¿eh? ¿Ustedes creen que en Canarias se vive? O sea, ¿estamos como para estar los últimos de España? A ver, si atenemos a la frialdad de las estadísticas, de los números, en cuanto a Mucha frialdad veo yo valores, aquí, pues que si renta per cápita, que si esto, lo otro, pues que dé ese indicativo, vale, perfecto. Pero que esa persona no ha venido a Canarias nunca, vamos. Bueno, esa persona no ha estado nunca en Los Realejos, nunca ha estado en Agaete para decir que no hay ocio, nunca ha estado en estas islas y evidentemente yo creo que, vamos, no es que sea discutible, me parece absurdo. Yo creo que nuestro ocio es diferente. Tú, por ejemplo, vas a la península y están todas las terrazas abarrotadas de personas, tienes mucha cultura que terminan del trabajo y van y quedan y se echan una cerveza, se echan algo. Aquí en Canarias el ocio nuestro creo que es diferente. Vete a Galicia a una terraza. Claro, que se iba a decir yo el tiempo, ¿te acompaña más? Sí, acompaña, perdón. Pero no tenemos, creo que, o yo tengo esa sensación que no tenemos esa cultura tanto de terraza igualmente. Para el que venga de fuera o para un peninsular canaria, pues le puede parecer genial, pero más allá del clima, del tiempo, no hay una estabilidad, no puedes desarrollarte tú, sientes muchas veces que tienes un límite, sientes que los sueldos no acompañan con el nivel de vida en comparación con otros territorios. O sea, para mí Canarias, no sé si será de las peores, pero sí entiendo por qué está en esa posición. A ver, lo que está claro
raro es que la gente en el vídeo, claro, es como, los canarios somos los mejores, tal. Vale, estamos todos de acuerdo. En eso yo creo que estamos todos de acuerdo, pero es cierto que tenemos unos paisajes maravillosos, un clima estupendo, una gente estupenda también. ¿Ocio? Pero sí, ocio tenemos, pero a lo Frances mejor... entró en el ocio, no sé. No, eso hombre, es que me choca, me choca. Sí, el ocio terraceo. A ver, Lo pusieron en el último lugar, yo vamos. en ese sentido no estoy de acuerdo. Yo creo que sí que tenemos una cultura de terraceo y de estar, de hacer mucha vida afuera, porque además el clima acompaña. Pero es verdad que con la crisis que tenemos ahora mismo, con la vivienda, los sueldos y demás, es lógico que no acabemos bien parados en esa estadística. Insisto, estadísticas puras y porque duras. puede ser un muy buen tiempo, pero si el sueldo no acompaña... Tú has estado viendo la península y me vas a decir tú a mí que Canarias no tiene mejor calidad de vida que los lugares en los que tú has estado en la península. Me vas a decir tú a mí que el clima, que la diversidad que tenemos, que las oportunidades pero vamos a ver, que tenemos... el clima está muy bien, pero sí... claro. Bueno, pues mira, ahí lo tienes. Pero no se trata de eso, se trata de que si vas a una terraza tienes que tener dinerito. Y si el sueldo no acompaña, pues no puedes... Les voy a decir una cosa, déjenme que les diga, porque si aquí tenemos una gran calidad de vida, y ahí yo voy a ser contundente, y tenemos unas relaciones maravillosas, es porque tenemos amigos como Roberto Herrera. Muy buenas tardes, Robert. Laura, ¿cómo estás? Por favor, tengo que levantar a recibirte. Gracias, amiga. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vente por aquí. Oye, yo estoy de acuerdo con Fran. Vente a nuestra saloncito. Estoy de acuerdo con Fran. Atácalas a ella, atácalas. Yo Roberto, creo que el que hizo el estudio, hizo el estudio cogió el día nublado. Vamos, falsa de burro. o cogió caravana y tal, pero... Roberto, hoy nos acompañas porque nos vas a hablar de esa gala Pequeño Valiente que tendrá lugar este fin de semana, 8 de noviembre. Un encuentro que ya es fundamental, pero si te parece, nos das los detalles a la vuelta, ¿vale? Venga. Bueno, pues enseguida hablamos de esa gala. Ya estamos aquí y les hacemos la propuesta que les hacemos todas las tardes para que ustedes nos digan por cuánto cenamos hoy. Fíjense que les pedimos el precio de lo que están viendo en sus imágenes, que es ese plato y esa copa de vino blanco, que tiene muy buena pinta y que enseguida les vamos a desvelar no solo dónde estamos, no solo de lo que estamos hablando y lo que vamos a cenar, sino por cuánto cenamos hoy. Así que vayan haciendo todos ustedes sus apuestas, que enseguida les vamos a decir cuál es el precio de eso. Y enseguida también les vamos a hablar de una terapia que utilizan las estrellas para reducir la grasa corporal. Está, vamos, no de tendencia, es que es una auténtica moda, es un furor. Lo utilizan ya hasta Kim Kardashian, Jennifer Aniston, y está en Canarias. Les vamos a decir enseguida dónde pueden hacerse este tratamiento de las estrellas. Pero si hablamos de las estrellas, tenemos que volver a saludarte. Roberto Herrera, bienvenido. Muchas gracias, compañera. Porque tenemos que hablar de esa importante cita este sábado, la 8ª gala de Pequeño Valiente para ayudar a los niños que sufren cáncer infantil. Es uno de esos encuentros que ya se han convertido en imprescindibles a cada año, ¿no? Así es, además se ha convertido en estos 8 años en la gala solidaria quizás más grande que se celebra, porque se hace en un recinto donde pues pueden entrar 3.000, 4.000 personas, que es el Gran Canaria Arena, y bueno, 8 ediciones en las que hemos conseguido muchas cosas. Primero fuimos para el dinero de esa gala para poder un poco reformar la planta oncológica del Hospital Materno-Infantil, luego nos metimos en el proyecto de buscar una oficina para Pequeño Valiente, donde tuviésemos pues diferentes actividades para los niños con cáncer, y ya cumplimos otra ilusión que era la Casa Hogar Pequeño Valiente, que por cierto ya estamos pendientes de construirla de Tenerife, que es una Casa Hogar donde recibimos a familias, a niños que vienen de otras islas, que tienen que recibir el tratamiento contra el cáncer aquí en Canarias, o especialmente en Gran Canaria, o incluso esos hogares que tenemos en Barcelona, en Madrid, y uno ahora muy pronto en Sevilla, porque hay enfermedades, hay patologías que no se pueden tratar en Canarias y hay que llevar a los niños. Y los niños les acompañan su familia. Entonces, mejor es estar en vez de un hotel o en una pensión, estar en un hogar o en una casa donde puedan un poco vivir. Y esos son los proyectos que estamos consiguiendo gracias a todo el dinero que se consigue con
esta gala. Roberto, tú durante todo este tiempo no solo presentas la gala, sino que además eres el encargado de dirigirla. Me imagino que también en este tiempo habrás visto la evolución. Entonces te pregunto, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Con qué nos van a sorprender este año en esa gala? Bueno, los primeros 4 años, si no recuerdo mal, los primeros 3 años fueron grabadas las galas. Ajá. Entonces se grababan y hacíamos un falso directo y bueno, las llamadas eran falsas, todo era un poco como trucado, eran dinero real, pero todo grabado. Y desde hace ya 3 años, gracias a Televisión Española, lo hacemos en directo, en riguroso directo, y entonces ya hemos puesto un call center donde ahí primero pusimos 10 personas, y el año pasado nos probamos con 20 personajes, periodistas, compañeros, cantantes, artistas, drags, que están en un lado del Gran Canaria Arena recibiendo las llamadas, no solamente de las empresas, que dan mucho dinero. El año pasado superamos solo en llamadas de teléfono 81.000 euros, este año quiero superar esos 100.000 euros, vamos a ver si lo conseguimos, más luego todos los que están viendo la tele, los ciudadanos de casa que nos llaman, algunos cuentan alguna historia, y después los que están allí también en directo, que el año pasado fueron unas 2.500 personas y este año llevamos por 2.700 entradas vendidas. Todavía hay más entradas que vender. Y Roberto, artistas que van a estar este sábado, a ver, cuéntame. Para que no se me olvide nadie y no se enfade nadie conmigo, Venga. Mira, va a estar Antonio José, está J. Cabello, está Café Quijano, está Merche, está Mayo, María Parrado, está después, por ejemplo, por Melómana también viene Sonia y Selena, viene Maestro Florido, Verónica Romero, Candela Gómez, ¿quién más? Drea, Brahim, el grupo flamenco, Olé Flamenco, que es maravilloso. Ahora te cuento, ves, para que luego no se enfade ninguno, Arancha Navarro, que también es una voz increíble, y Jaleox, que es un grupo infantil. Bueno, y un ballet maravilloso que no le gusta que les diga ballet, pero es un grupo de baile flamenco, el grupo Olé, que viene desde Tenerife, y estarán abriendo la gala con un show que han preparado especialmente. Son 3 horas de gala, 3 horas en directo, para poder llegar a lo que pretendemos este año, que son esos 100.000 euros. Bueno, y lo importante, estábamos hablando que existe un call center, obviamente para también hacer las donaciones, pero las entradas es importante también, ¿no? Así ¿Dónde es. se pueden conseguir? A ver. Bueno, es muy fácil de encontrar, porque además este año muchos ayuntamientos, y gracias a una empresa de guagua, pues han puesto la guagua gratis. O sea que ayuntamientos como Agaete, Guía, Moya, Galdar y algunos más, Arucas creo que también, bueno, pues han preparado su grupito de gente y han puesto su guagua gratis, y la gente ha comprado en el ayuntamiento. Pero a través de la plataforma tureservaonline.es, allí se puede encontrar, incluso hay fila cero, y ya no quedan entradas ni de 15 ni de 12, ya ahora lo que quedan son entradas de 10 euros. Bueno, pues muy bien también. Imagínate tú la que vamos a liar. Oye, pues me encanta la idea, ya lo saben, este sábado 8 de noviembre, esa gala Pequeño Valiente. Roberto, te voy a pedir una cosa, ¿tienes prisa? No, ninguna. Nos queda un poquito y para terminar el programa, ahora vienen los directos con nuestros reporteros, ¿te quedas con nosotros? Venga, te acompaño. Porque además vas a aprender cosas muy interesantes, por ejemplo, la tele. Si estabas escuchando... Después de tantos años, siempre se aprende. Pero escúchame, el tratamiento de las estrellas. Ah, bueno, pues eso sí ya me interesa. Claro, sabía yo que te iba a interesar, porque vamos a estar en ese lugar que está en Canarias y que están aplicando ese tratamiento que es un top de las estrellas para reducir la grasa corporal. Ana, cuéntame cómo es eso. A ver. Esto es un crea necesidades, Hombre. Laura. Uno no lo conoce hasta que lo conoce. Porque la gente dirá, todas estas famosas Kim Kardashian, Jennifer Aniston, ¿qué se hace para estar así de perfectas? Pues el Cool Sculpting, a ver si lo digo bien, Cool Sculpting. Así se llama esta técnica nueva que todo el mundo, sí, Laura, todo el mundo quiere saber qué es esto. Bueno, pues nos hemos venido al Instituto de Estética Avanzada que hay aquí en Costa de Eje. Aquí tenemos a Sonia Díaz, nuestra cirujana de confianza. Ya tenemos a la modelo preparada para practicar esta técnica. Entonces queremos vivir el paso a paso de cómo funciona el tratamiento. ¿Cuál sería el primer paso, Sonia? Primero, Ana, hay que hacer una primera valoración médica. Hay que ver al paciente, sentir el tipo de grasa que tiene. En este caso, exacto. Tocar, sentir, palpar es fundamental. Segundo, hay que medir el grosor de grasa que presenta Porque la paciente. Si es mayor de 1 centímetro, 2 centímetros, si lo puedo pellizcar, lo puedo congelar y lo puedo eliminar en 45 minutos, así de sencillo. Pero sí es verdad que si tiene mucho más grosor el panículo adiposo, va a costar mucho más sesiones. Eso es fundamental saberlo. Entonces, primero ya tenemos a nuestra paciente en donde vemos que efectivamente mide 1 centímetro el doble mentón,
y vamos a marcar Venga. la zona que vamos Ahora a mismo, elegir, en este caso la papadilla. Venga, pues vamos allá, que queremos ver cómo funciona ese proceso de congelación, porque la gente dirá, pero Ana, va muy rápida. Aquí el Cool Sculpting lo que hace es congelar la grasa, para que la gente lo entienda. Una vez que hemos dibujado la zona de mollita, que tú estás perfecta, pero bueno, pues vas a estar más perfecta, venga, pues acostamos a la paciente, ¿no? Y comenzamos el proceso. Ahí hay una máquina, le voy a pedir a mi compañero que se acerque y que yo la veo, digo, pues una máquina normal y corriente, que tiene un dibujo en pantalla de todo el cuerpo, y ahí veo que se selecciona, Sonia, la zona que vamos a tratar, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Vamos a seleccionar la zona a tratar. Esto es un dispositivo, el número 1 a nivel mundial, autorizado por la FDA y la Unión Europea, que lo que va a permitir es bajar la temperatura a menos 11 grados. Menos 11 grados. Exactamente. Para poder conseguir una apoptosis celular, una destrucción automática del adipocito. Es por ello que a nivel superficial vamos a ir bajando la temperatura gradualmente. Pero, ¿eso quiere decir que le van a congelar la papada para que nos entendamos? Vamos a ir como poniéndote un cubito de hielo sobre la piel vale. y el paciente no siente dolor ni molestia, simplemente vas notando una sensación de adormecimiento. No hay dolor, no hay pinchazos, no hay morados, no hay hematomas, pero sí el frío que va a colocar ahora es un gel que estamos para aplicar el dispositivo, ¿vale? Entonces, este tratamiento es muy solicitado por muchas famosas y aquí en el sur de Tenerife muchísimo más. Claro, y la gente, yo le quería preguntar, doctora, la gente que viene en la primera sesión, ¿ya se lo nota o tenemos que hacernos muchas sesiones? Ahora lo vas a ver cuando quitemos el dispositivo. ¿Ah, sí? Se nota inmediatamente porque a medida que va congelando se va viendo esa pequeña elevación y luego la destrucción como si fuera un bloque de hielo. Hay que dar un masaje enérgico y como ya empieza ese hielo. Ya empieza, es que me pongo nerviosa. A ver, mi cámara, que no se lo pierda. Mira cómo succiona el adipocito, ahora que haga la succión, ahora viene. ¿Ella siente dolor? No, no tiene ningún tipo de dolor. A ver, empieza a hacer la succión. Vale, es que ella no puede hablar, me han dicho, entonces ella me hace señas con la mano. A ver, a mí no dolor, vale. Vale, todo bien. La sensación de esa succión, ella siente esa sensación de succión en la piel, pero no tiene dolor. A medida que va bajando la temperatura... ¿Durante cuánto tiempo? Son 45 minutos. 45 minutos dependiendo de la zona. Por ejemplo, los flancos pueden tardar hasta 90 minutos. La cadera. Uy, eso me lo quiero hacer yo. Y yo, la cadera. Pues sí. Eso lo podemos realizar entre 45 y 90 minutos dependiendo de la zona. Y ella se queda ya así, muerta, muerta, a ver, está viva, pero... Si ves el dispositivo, solo se va graduando y vamos a ir bajando esa temperatura hasta conseguir los menos 11 grados. Vale. Si por A o B el paciente un segundo, Laura, dime. Que como esto tiene todo un proceso, vamos a hacer una cosa, vamos a dejar a la paciente ahí, te quedas un ratito para ver el resultado dentro de nada, de un minutito, ¿te parece? Venga, vale. Que yo estaba viendo lo del Cool Sculpting que ninguno sabemos decir la palabra, y yo pensaba que era la reducción también del cuerpo, que me da que sí. Vale para Estábamos todo, aquí comentando el tema, porque creo que vale para todo. Vale para todo. Según qué parte del cuerpo quieras reducir. Tú sabes lo que estábamos haciendo, tú nos estabas viendo cuando estaba contando Ana lo del Cool Sculpting, estamos todas pellizcando. Sí. La veo muy interesada. Es el más que quería ir, Sí, no, yo me fui a Perú y estaba menos 10 todos los días, así que ahí no tiene problema. Ahora vamos a hablarles de nuestras expresiones, de nuestras frases. Vamos a intentar saber cuánto sabemos de nuestra forma de hablar, de nuestras expresiones y de nuestras palabras tan populares aquí en Canarias. Pedro. Buenas tardes, y lo vamos a hacer en forma de juego porque ustedes saben que nos encanta jugar en Hay que Verlo, y en esta tarde nos acompañan 4 fantásticos y fantásticas canarios y canarias a los que les vamos a hacer unas preguntas en relación a las expresiones canarias. Cada uno de ellos va a tener asignada una expresión canaria, pero el juego aquí es para ustedes porque van a tener que adivinar si esta persona se sabrá o no lo que significa esta expresión canaria. ¿Les parece? Venga, fenomenal. Vamos para allá. Pues muy atentos porque la primera de... ¿Tu nombre es? Estefanía. Estefanía, vale, Estefanía. La primera frase para Estefanía es esta. Se fue para las chacaritas. Miren a Estefanía
ella decidirá. Y Estefanía ustedes sabrá lo que significa se fue para la chacarita. Yo creo que no. Perdía que... Me parece que... Pero vamos, no, yo creo que no lo sabe. Por aquí creo que hay unanimidad, Pedro, en que Estefanía no va a saber lo que significa esta Estefanía frase. está las chacaritas. yo lo que no sé es que Le puse una carilla. Bueno, no pasa nada. Se fue para la chacarita. ¿Tú crees que... ¿Qué crees que significa? Que se murió. ¿Que se murió? Sí. ¿La damos por buena? ¿No? Espera. Espera, porque también tenemos una experta, que es nuestra querida Ana Navarro, que sí que sabe lo que significa. Vamos a escucharla. Se fue para las chacaritas, o sea, se murió, falleció. Esa expresión tan arraigada a nuestro acervo cultural y que ya está muy en desuso, nos viene de Argentina, de ese intercambio cultural de los canarios que retornaron. ¿Y por qué se usa? Porque en Argentina el cementerio del noroeste de Buenos Aires se llama chacarita. Así que cuando oigas esa expresión, si es que la llegas a escuchar en algún momento, ya sabes lo que significa. Pedro, que Pues sí, claro, que lo hizo muy bien. efectivamente, se murió y lo estaban apostando por ti, muchacha. Habían dicho que no te la ibas a saber. No, pues ahí no apostaron por ella. Vamos con otra. Saray. Saray, siguiente frase para Saray, muy atento porque la frase para Saray, yo lo siento por las letras, pero aquí pone magua. Magua. ¿Sabrá Saray lo que significa la magua? Yo creo que sí. Es fácil. ¿Sí sabe? Sí, yo también. Yo creo que sí lo sabe. Se utiliza, pero yo voy a decir que no. Fran dice que no, el resto dice que sí. Pedro. Muy bien, Fran. No, hombre, a ver, hay que dar un poquito de vidilla a esto. No tienes ni idea. Qué pena, por favor. Se fue para la chacarita. Había que decir y ya está. Pues vamos a escuchar lo que significa. Venga. Magua es la que tengo yo de no haber podido estar con todos ustedes hoy contando esto ahí. Esta palabra de origen portugués, como muchísimas otras en el habla canaria, significa esa emoción contenida, esa pena por no haber podido hacer algo y que la llevas muy interiorizada. O sea, magua, maguarse, estoy maguado, como yo ahora mismo. Ay, esa magua que tenemos aquí, por aquí dentro, Vamos a quedar Pedro. con la magua de que te la sepas. Pues Eso sí, nos vamos a quedar con la magua de que te la sepas. Está maguada. ¿Su nombre, caballero? Luis, Luis. ¿De dónde viene Luis? de Las Palmas, concretamente de Ginama. De Ginamar, maravilloso, que colinda con el municipio de Tete, también fantástico. La frase de Luis es arrancar la penca. Luis sabe lo que significa. Yo creo que Luis ha arrancado muchas veces la penca. Luis tiene pinta de... Pedro, por aquí lo tienen claro, ¿eh? Lo ha llevado a la práctica muchas veces. Unanimidad absoluta. Muy fácil. Unanimidad absoluta. Luis, arrancar la penca, ¿qué es? Fuera, venga, andando, fuera de aquí. Arranca, piojudo. Venga, vamos a escucharla. Cuando en Canarias escuches arranca la penca, y dependiendo del tono, no estamos hablando ni de tuneras ni de chumberas. Según el diccionario de canarismo, se utiliza muchísimo en Gran Canaria y en Fuerteventura. Lo que viene a ser en el resto de islas, arranca la caña. Y es que cuando escuches arranca la penca, te están mandando muy lejos, de forma sutil o no. Muy lejos y rapidito. Arranca. Pedro, muy bien. Luis, correctísima. Muy bien, Luis. Sí. Ahora te puedes arrancar la penca desde que terminemos. Y James. James, muy bien, James. La frase de James de esta tarde es apulpiar. Hombre. Es que si no sabes esas palabras, James. Dice que no, Faina que dice... Igual... Mira, voy a decir que no. Que no también. Por la juventud. Vamos a ver, esa frase también los jóvenes la suelen utilizar. Yo creo que pero James no tiene ni idea. Vamos a ver. Lo tuyo mala fe directamente. Yo no sé, Roberto, a qué jóvenes has escuchado tú, pero yo apulpiar en mi gremio no se está diciendo, amigo. Hay mucho significado, pero yo me quedaría vete pa'l mar. ¿Vete pa'l mar? O vete pa'l carajo. O vete pa'l carajo, que también son expresiones. Y la respuesta de nuestra experta es la siguiente. Vamos. La palabra pulpear viene de ir a coger pulpos, una actividad muy nuestra. Pero con el tiempo se tornó en un sentido figurado eso de vete a pulpear o vete a pulpear a la marea, con el significado de vete ya, déjame en paz, sin malicia. Es una de esas expresiones que solo los canarios entendemos del todo, porque tiene más picardía que malicia. Bueno, pues vamos a decir que sí, que está acertada, ¿eh? Un poco ahí. Maravilloso, muy Bien, acertada. James, muy bien. Acertadas todos, nos quedamos con la magua tuya, querida, pero no pasa nada, nos vamos a pulpear, pero mañana volvemos. Nos vamos a pulpear, vámonos.
Venga, a pulpear. Pedro. Oye, qué bueno, me ha encantado este juego, ¿eh? Me ha parecido maravilloso. Lo que no hemos acertado mucho, pero bueno, en cualquier caso, siempre aprender nuestras palabras canarias es maravilloso. Y ahora les vamos a hablar de un helado que ha sido semifinalista en un campeonato del mundo al mejor helado. Y no sé si Hanna lo va a probar o no. Hanna, desconsuélanos, está aquí en Canarias. Hombre, ¿cómo no le iba a probar, Ya Laura? Es que sabía además yo. es de cacao, que es uno de mis sabores favoritos. Estamos en Menester, en el puerto de la Cruz, donde pues podemos conseguir uno de los mejores helados de todo el mundo, ¿eh? Buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues nada, sí, aquí tenemos la suerte de poder degustar el helado de origen cacao, que bueno, que ha sido finalista a nivel mundial en el Gelato Festival World Master. Y bueno, si quieres, bueno, te lo sirvo para que tú misma lo veas y lo puedas disfrutar de primera mano, ¿no? ¿Cuál es el secreto de este helado? Sí, bueno, al final este helado es un helado que el secreto es del origen, ¿no? Como bien se llama su nombre. Es un helado donde el chocolate es ingrediente principal y protagonista porque usamos un chocolate Vintubar, que lo hacemos en butirrelieve. Y bueno, es un chocolate de origen Vietnam, que tiene una acidez muy sutil y aparte tiene un toque diferenciador o único, que es el secreto realmente de este helado, que la base la infusionamos con esas pieles del cacao recién tostadas, por lo cual el helado no solamente sabe a chocolate, sino también a cacao. Madre mía, se me está cayendo la baba solo de verlo. Voy a probarlo, a ver cómo está. Debe ir rapidita a coger el helado, ¿eh? El cucurucho. A ver, describe. Está buenísimo. ¿Qué les voy a contar yo? Te voy a decir que el de chocolate es mi helado favorito. Tiene un así toque que... crujiente. Sí, porque también le añadimos 2 toppings que también son elaborados por nosotros. Al final todo es sin gluten en nuestro obrador de Menester, o sea que son todos nuestros helados gluten free. Y bueno, en este caso tenemos una galleta de chocolate y un bizcocho. Pero bueno, aparte de este maravilloso helado, también hay otros sabores, ¿verdad? Tenemos aquí un montón de sabores. Exacto, sí, bueno, les muestro un poco los más así, los que más suelen gustar a la gente. Tenemos uno de plátano que no podía faltar en nuestras vitrinas, un plátano con dulce de leche y galleta, ¿vale? Por Que si favor. quieres probarlo, lo tenemos por aquí. Y justo detrás tenemos también uno de queso. Pero, y Hanna, la dulce pregunta de es, ¿cómo te guayaba, vas a comer ¿vale? Que todos los imita helados tú esa sola? timba con galleta que tan famosa es en Canarias y tan tradicionales, ¿no? O sea que... Dame otro para que voy a salir a la calle a ver si la gente lo... Venga, va. Ese es de plátano y te doy el de queso. Ese de plátano, el dulce de leche, Queso madre con mía, guayaba. qué buena pinta tiene. Queso. Vamos a poner bastante con guayabito para que la Con gente guayabo. A ver, que eso será como tartita de queso. A ver, yo me voy a salir aquí a la calle, venga, Ay, por sí, favor. que no solamente va a ser que, Venga, muy que bien. coma yo. Vamos Venga. a dárselo a probar a la gente. Llega hasta el Hola, plató, ¿qué a ver. tal? Mire, señora, ¿quiere probar el helado? Pero no se asuste, muchacha. Estaban Mira, peleando. gente, de verdad, ni dando cosas gratis ya, ¿eh? De verdad. Mira, ni dando cosas gratis. ¿Tú te puedes creer esto? Como Cómetelo aquí tú, que Hanna. está. Tráelo para aquí, para el plató, para que tú veas. Hola. Bueno. Helado gratis. Para que lo pruebe. ¡Ay! Se me cayó. Bueno, Ice cream. Mira, mira, sí lo prueba, a ver. Ella sí. Esa es la de queso. A ver. A ver. No, es de plátano. Ah, la de plátano. Este es de plátano, banana. No está muy... Ay, muchacha, yo creyendo que tú eres extranjera, que me llamas de día, yo sí pienso que soy por ahí. y la señora es muy rico. Está bueno. Banana. No he dicho nada, ya la estaba. Estaba Ay, saboreando. Dios. Hombre, estaba disfrutando, normal. Muy rico. Mira, le iba a dar pero es que se me ha caído con las prisas. La pobre. Este es de queso. Venga, pues aprovecha, sí, claro. Está bueno. Qué Está bueno, buenísimo. Y me dicen que los bombones de ese sitio Bueno, también pues son muy Ana, ricos, ¿eh? gracias. Sigue disfrutando del helado. Y hablando de frío, vámonos con Ana, porque estaba en el sur de Tenerife, con esa terapia de frío para reducir la grasa corporal y también facial. A ver cómo ha ido la cosa, Ana. Queremos resultados. Pues queremos resultados. Mira, Claro. el resultado todavía no se puede ver porque ella está ahora mismo en un trance a un lugar mejor del mundo y no puede pararse la máquina todavía. Entonces, es peligroso y no es recomendable parar el tratamiento a mitad. Entonces, bueno, ¿podemos explicarlo por qué no se puede parar? Para que lo sepamos. Sí, claro. Así rápidamente para que la gente... El Cool Sculpting es un dispositivo seguro al 100%, no es peligroso, ya que tiene un sensor específico que si en el caso de que se moviera, coge un vacío y entonces se para la máquina automáticamente. O sea, que no hace y efecto. pierde, exactamente, perdemos el ciclo de tratamiento. Pues Con lo cual, estamos a gustito perdiendo la papada, así que vamos a dejarla que disfrute un Yo poquito. quiero, Sonia, ya que estoy aquí, que me midas a mí
la papada. No hagas Bueno, preguntas de las que no Ana, quieras saber la respuesta. Bueno, estoy mirando para arriba todo el rato. Estás creando necesidades innecesarias, nunca mejor dicho. Ay, ¿ustedes qué dicen? Ay, pero... Vamos a ver, no te muevas. Casi 2 centímetros. Eso es malísimo, 2 centímetros. Eso... Yo pienso que sí, o sea, eres candidata. Yo pienso que sí. Pero si estás estupenda. Eso con 60 minutitos Una de frío sesión se quita. de cool sculpting en la zona del doble mentón, pero que te quedaría la zona del arco mandibular muchísimo más hundido y mucho más bonito. Definiríamos Ay, Ana. Bueno, la belleza que tiene. Gracias por ¿Qué te mandó a preguntar, eh? Bueno, Ana, eso te pasa por preguntar. Fíjate lo que te digo. Ya, lo sé. Gracias. Lo Y sé. que siga disfrutando también de su tratamiento. La señora no lo vamos a interrumpir. Ahora sí, vamos a irnos a averiguar cuánto cuesta la cena de hoy. Volvemos a ver la imagen. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuánto cuesta la cena de hoy? ¿Qué es? Ahora nos lo van a contar, tienen que también utilizar un poco el ingenio. Todos los días preguntas, Claro es que no es todos así los el días juego. preguntan, chicos. Adivina lo que es y cuánto Si cuesta. viene con el vino, Parece Copita como de vino. tomate, sí, ¿no? 15 Parecen tomates. euros, 17. 17 euros, Bueno, yo tiraba para 20. 20. Yo 12 porque estamos... El ahorro. Estamos en la cosa, la cosa... Zaina, 18 euritos. 18 Hay y que ahorrar están un poquito para el ajustados. cool ¿Y nuestros sculpting ese? espectadores, Adrián? Vamos con la apuesta de Doña Carmen, que dice 13 euros. 13 Venga, euros, bueno. 13 euros. Vamos venga. para allá, vamos a averiguar cuánto cuesta la cena de hoy, Edu. ¿No dicen que comemos por los ojos? Sí, Pues sí. qué más da lo que sea esto, porque lo que está claro es que tiene una pinta, Muy buena pinta. increíble y unos aromas todavía mejores. Estamos en la Barca de Arinaga, un lugar emblemático del sureste gran canario, y nos acompaña Dorian. Dorian, en un ratito vamos a decir lo que cuesta esto que estamos viendo, este plato y esta copita de vino, pero explícanos un poquito de lo que es el plato. El platito sería unas croquetas de sancocho canario. Lleva una base de gofio escaldado con mojo rojo, la croqueta de pescado salado, por encima mayonesa de mojo rojo y lo que va en medio es batata. Todos los ingredientes simulan un plato típico canario y esa es la idea, darle otra forma al plato. Y es que esa es la filosofía de este local renovado, que hay que decir que es un local emblemático de Arinaga de toda la vida, que estuvo cerrado y en enero lo han reabierto completamente remodelado y con esa idea de pues ofrecer una cocina tradicional pero con un toque distinto. Y mira qué gusto es en los restaurantes, ¿verdad que sí? Mi madre dice que si se ve la cocina está todo dicho, exacto. Transparencia pura y dura. Aquí vemos al chef que nos ha hecho con todo su amor estas croquetas. Y qué lugar más guay, de verdad. Hay que decir también que van alternando frases en el exterior. Está un poquito lejos, no vamos a llegar y no lo vamos a ver bien, pero van renovando frases bonitas, poéticas, que la de esta semana, que creo que la han puesto hoy, si no me equivoco, Dorian, es el viento de Arinaga despeina y llena de vida. Ahí queda. Qué bonito, ¿eh? Oye, llevando esta filosofía de cocina tradicional renovada. Exacto. Aquí intentamos dar un servicio cerca de la costa y demás, aportando eso, un servicio profesional. Tenemos diferentes vinos también que puedes maridar muy bien con la comida. Y la idea es esa, cada plato tiene su toque tradicional con una mezclita. Pues vamos viendo ya el precio por aquí, que yo también me voy a ir sentando para probar esto. A ver, porque han ido ahí hoy, más o menos han tenido buen ojo. El precio total de estas croquetas y de esta copita de verdejo sería 16,80. Aquí lo tenemos aquí arriba, el total. Muy ¿Qué bien. parece? Oye, pues está muy Aquí, ajustado. en Sí, primera señor, una línea, buena cena, una buena de la copa de playa vino. Gracias, de Edu. Arinaga. Maravilloso. Oye, Roberto, Sí. muchísimas gracias. Recordar muy rápidamente dónde se pueden conseguir las entradas para Pequeño Valiente. Reservaonline.es o también en las oficinas de Pequeño Valiente, tanto en Gran Canaria, en Tenerife, en cualquiera de las islas se están vendiendo también las entradas. Así que Maravilla. el que no pueda ir, pues lo puede ver por la 2 de Televisión Española en directo desde las 8. Roberto, gracias por No, haber gracias a venido. ustedes y sobre todo por apoyar esta iniciativa tan bonita. Bueno, pues ya lo ven, ha sido un programa intenso. Hemos hablado de muchísimos asuntos y más que les vamos a contar mañana aquí en Hay que Verlo. Hasta mañana.